Pues buenas tardes otra vez a todas y a todos. Es la segunda sesión el día de hoy de Alejandra Holguín, que nos está hablando de historia conventual en la época de la Nueva España. Muchas gracias, Ale, otra vez. Y bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a empezar. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos los que están aquí. Pues, como verán, el tema de los conventos da todavía para muchas cosas más. Y en este momento lo que vamos a hacer hoy es, ya les hablé más o menos de las órdenes que llegaron, la cantidad de conventos fundados. Hoy vamos a ver dos temas. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí vamos a hacer un repaso a todos los conventos fundados en la Nueva España. Les traigo un listado. En el primer lugar van a ver el nombre del convento, en el segundo el año más o menos de la fundación que se conoce. La otra columna que van a ver es cuando se conoce el proceso de consolidación de ese convento. No en todos los casos se conoce. En el caso del primer convento, sí, sabe que fue entre 1570 y los 80 que empieza a haber mucha información para la consolidación del convento. Y en la las últimas dos columnas que van a ver es la orden a la que pertenecía y la ciudad en la que estaba, ¿no? Y luego vamos a ver qué se necesita para ser monja, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se necesitaban para ser monja. Hoy vamos a ver 4 que fueron reglas, o sea, no, pero las reglas ustedes saben que están hechas para romperse en algunos casos, y entonces ahora les voy contando cómo ocurrió eso, y vamos a terminar con qué era lo que hacía que una mujer tomara la decisión de enclaustrarse. Sobre todo porque ahora nosotros, después de 2 años de pandemia en la que tuvimos que estar encerrados, la mayor parte del tiempo, parece que es un buen momento para reflexionar por qué una persona decidiría así enclaustrarse de por vida, estar entre 4 paredes por el resto de su vida. Entonces, les comparto mi pantalla y bueno, hoy vamos a ver sobre los conventos, las órdenes y las reglas que hay para entrar a un convento, y retomando un poquito lo que vimos en la sesión anterior. La idea de tener un convento en la Nueva España tiene que ver con muchas cosas. La primera de ellas es que es una de las primeras instituciones que se trasplanta de España hacia la Nueva España, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace 15 días les comentaba que en una carta de Zumárraga se piden 3 cosas: la casa de Mansevería, la universidad y un convento de monjas. El caso del convento de monjas queda relegado por el asunto de la universidad. Sin embargo, la Real Cédula de fundación de la universidad es de 1551 y la universidad entra en funciones hasta 1553. El primer convento de monjas, ¿no?, del que se tiene noticias, el de la Concepción, empieza sus funciones, o la vida conventual de esas mujeres bajo la regla franciscana empieza en 1540, es decir, el convento fue más importante para esa sociedad que la universidad, ¿no? Entonces el convento realmente llega primero que una universidad a la Nueva España. En otro momento, el asunto de la clausura femenina, también de la masculina, se vuelve un paradigma en España, porque a finales del siglo XV los reyes católicos hacen una reforma en las órdenes religiosas. En realidad la reforma la lleva a cabo el cardenal Cisneros. Por eso, cuando uno piensa en la reforma que inicia Lutero en el Sacro Imperio Romano de Nación Germánica, y se pregunta la mayoría de por qué no impacta a España, es porque España ya había tenido una reforma, ya se había reformado todo lo que no funcionaba bien en la Iglesia española. Además, los reyes españoles tienen la potestad de nombrar a quien va a estar dentro de la Iglesia, ¿no? Es algo que les da el Papa, a diferencia de las otras coronas no tienen ese privilegio. Entonces, cuando vemos en el mismo siglo a otras coronas, vemos que hay una resistencia hacia Roma, y todo lo que venga de Roma se considera una imposición. En cambio, en España esto no ocurre, porque los reyes tienen esa potestad, ellos deciden a quién van a nombrar, ellos deciden a quién van a mandar, y esa reforma ocurre muchísimo antes que el estallido de la reforma luterana. Entonces, claro, la Iglesia que se consolida en España cuando se llega a la conquista es totalmente diferente a lo que ocurre en el resto de Europa.
Entonces, en ese sentido, las órdenes se van a volver muy importantes. Y luego, la clausura en los conventos también es una respuesta al protestantismo. Todos sabemos aquí que hacia 1517 un fraile agustino decide pegar en un acto totalmente académico, sí tengo que decirlo, en un acto totalmente académico que no revolucionario, decide pegar 95 tesis en la entrada de la iglesia de Wittenberg. Él era catedrático de teología. Significa que para ser catedrático de teología tenía que tener el grado de doctor, o sea, ya era parte del gremio universitario, daba clases de Sagrada Escritura, el nombre es Martín Lutero, como todos sabemos, ¿no? Él pega las tesis en Wittenberg, llama a sus compañeros, digamos, porque les digo, es un acto universitario. Cuando en las universidades de la época moderna se trataba de discutir un tema nuevo, lo que se hacía era llamar, ¿no? Citabas en día y la hora, ¿no? Les proponías un día, una hora y les dabas las tesis, que no son las tesis que hacemos hoy día, ¿no? Estas que 60 páginas mínimo, 120 máximo, ¿no? O sea, cuando les digan que Lutero escribió 95 y ustedes no pueden escribir una, no hagan caso de esa gente que no sabe que realmente las 95 tesis son proposiciones, no es un desarrollo completo. Entonces él pega las 95 tesis porque él tiene ciertas inquietudes y entonces lo que está haciendo es llamar a sus compañeros universitarios para discutir con él, ¿no? El asunto luterano le estalla a Maximiliano, el abuelo de Carlos V, y luego será Carlos quien tendrá que resolver el asunto del protestantismo, ¿no? Entonces, pues ante sus ojos, para él un poco el Sacro Imperio se le empieza a desmoronar, ¿no? Se empieza a dividir en iglesias, ¿no? Los luteranos o protestantes, y luego de ahí empiezan a salir un montón de religiones y hay un movimiento que la mayoría conoce como la Contrarreforma, hay quien le llama la Reforma Católica, y entonces empiezan a responder. Una de las primeras respuestas y soluciones más fáciles fue declarar a Lutero anatema. O sea, todo lo que proponía anatema era herejía y entonces no le iban a hacer caso y así se solucionó muchas de las cosas, pero las grandes críticas que se le hacía a la institución sí eran ciertas, ¿no? Que eran corruptos, que no se sabían el credo, que no conocían la Biblia, muchos de los clérigos, ¿no? Realmente en ese sentido el clero secular era muy malo y el clero regular tenía como muchísima mayor fuerza, y entonces a partir del Concilio de Trento y en respuesta al protestantismo y a su avance en Europa, las órdenes van a tener fuerza en una parte y también se les va a restar fuerza en otro sentido, porque algunas van a ser miradas con sospecha, como los agustinos, ¿no? O sea, justamente a los agustinos no les va bien en la Nueva España porque los miran con sospecha por culpa de Lutero, ¿no? Porque Lutero era un fraile agustino al final del día, y entonces la clausura femenina es una respuesta también al protestantismo, sobre todo porque en el Sacro Imperio y en otros lugares donde triunfa el movimiento luterano, hay una exclaustración, ¿no? En Alemania pasa una cosa muy curiosa porque, pues al final exclaustran mujeres y está muy bien, las sacas del convento y entonces ahora ¿qué haces con ellas? ¿No? Entonces creas una institución que no se va a llamar convento, pero se trata de mujeres recluidas en un solo lugar para poder dar respuesta, porque ahora tienes un exceso de mujeres en el mercado matrimonial y no las puedes casar. Entonces se vuelve un problema, lo resuelven así, no se va a llamar convento, no se van a llamar monjas, pero es exactamente lo mismo. En el caso inglés, eso lo estudia Lawrence Stone, en su familia, sexo, matrimonio, en la Inglaterra de 1500 a 1800, él lo dice. En ese estudio dice que cuando viene la exclaustración en Inglaterra, por lo menos logran casar al 90% las mujeres que sacan de los conventos, ¿no? Cosa que no ocurre en Alemania, pero entonces en ese sentido el convento de monjas también se va a volver una respuesta al avance del protestantismo en Europa. Una de las razones también por las cuales era necesario fundar un convento era porque en tierra de conquista, al final del día, que llegara un convento a las nuevas tierras significaba el triunfo de la cristiandad sobre las ideas paganas. Entonces eso también se volvía muy importante para esta sociedad que se está formando. El otro es el símbolo de poder y triunfo. ¿Por qué creen ustedes que muchas de estas iglesias están sobre los templos anteriores, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con el poder. Y al final del día, el proyecto de cristianización tiene que ver también con las mujeres. Las mujeres están incluidas
no solo como personas a las que se les va a cristianizar, sino también como agentes del cristianismo, ya sea que estuvieran casadas con alguien físico o con Dios, ¿no? Entonces, las monjas y las mujeres casadas forman parte de ese proyecto. Entonces, por eso los conventos de monjas se vuelven un punto muy importante dentro de la formación de esa sociedad. Les decía que íbamos a revisar los conventos. El primer convento que se funda es el de la Concepción hacia 1540. Es la fecha que todo el mundo sitúa para la creación del convento, porque ahí en esa fecha es muy claro que hay unas mujeres que están en un lugar enclaustradas y que viven bajo una orden, bajo una regla, y ya será más claro hacia los 70s, ¿no? Del siglo XVI, porque están en el proceso de consolidación y en la documentación ya aparece citado en muchos momentos que es un convento concepcionista que está ahí desde hace mucho tiempo viviendo bajo la Orden de San Francisco, donde se instala en la Ciudad de México. Les decía que la instalación de conventos tiene que ver con la importancia de la ciudad. La Ciudad de México tiene 22 y luego está la Ciudad de Puebla. El segundo convento que se funda en la Nueva España es justamente en la Ciudad de Puebla, Santa Catalina de Siena en 1568, y le pertenece a la Orden Dominica. Luego será Regina Coeli, que es de la Ciudad de México, hacia 1573, y también es de la Orden Concepcionista. No sé si recuerdan que les había contado que tengo una amiga que trabaja a las concepcionistas en la Nueva España, y entonces ella me decía, entre más información leo y entre más documentación leo sobre las concepcionistas, más me queda claro que es que se peleaban entre ellas, y entonces se salían un grupito y se iban a fundar otro convento, ¿no? Entonces, claro, había que convencerse allá las familias y demás, y contar con ese apoyo, ¿no? Pero como que parece que se iban peleando entre ellas, porque además hay momentos en que hay conventos concepcionistas que se fundan casi al parejo, ¿no? O sea, hay unos añitos de diferencia. Luego estará Santa Clara en 1573, le pertenecerá a la Orden Franciscana y también es de la Ciudad de México. Hay otro, Santa Catalina de Siena, de 1573, es de la Orden Dominica, pero se funda en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Regina Coeli y otro más, pero en la ciudad de Oaxaca, también de la Orden Concepcionista y también del año de 1576. Otro convento de la Concepción, ya sabemos que es de la Orden Concepcionista en 1578, pero se instala en la ciudad de Guadalajara. Jesús María, que es muy, muy famoso, ya les voy a contar por qué es famoso Jesús María, en 1581 de la Orden Concepcionista también se funda en la Ciudad de México, y luego otro más de la Orden Jerónima, que es el que nos interesa, pues, donde se instala Sor Juana, San Jerónimo y Santa Paula en 1585, obviamente le pertenece a la Orden Jerónima y se instala en la Ciudad de México. Santa María de Gracia, va a ser de 1588, le pertenecerá a la Orden Dominica y se instala en Guadalajara. Nuestra Señora de la Encarnación, de 1593, de la Orden Concepcionista. Ven, les digo que la Orden Concepcionista tiene muchos conventos. Es en la Ciudad de México. La Concepción en la Ciudad de Puebla, también de la Orden Concepcionista, hacia 1593. Y en ese mismo año, la Orden Dominica funda Santa Catalina de Siena en la Ciudad de México. En 1595, la Orden Dominica también funda su primer convento en Valladolid, y se llamará Santa Catalina de Siena, como el que tenían en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si ven, hay algunos que los años no son tan lejanos, ¿no? Pero a veces el problema es la ciudad que los va albergando, ¿no? Les comentaba, hay momentos en que estarán hasta 20 años en ser fundados uno y otro, pero serán dentro de la misma ciudad, ¿no? Pero ya fuera de las ciudades hay algunos que, digamos, Santa María de Gracia es de 1588 y luego estará en 1593 de la Encarnación, ¿no? Pero no pertenecen a la misma ciudad. En 1595 se funda Nuestra Señora de la Encarnación. Va a ser en San Cristóbal de las Casas, ¿no? En Chiapas, y pertenecerá a la Orden Concepcionista. Luego estará Nuestra Señora de la Consolación, también de la Orden Concepcionista. Se funda en la ciudad de Mérida en 1596. Otro, San Jerónimo, de la Orden Jerónima, en la ciudad de Puebla, que sabemos que el año del permiso real o la bula es de 1597 y su consolidación, porque ahí sí hay papeles, es de 1600. San Juan de la Penitencia, de la Orden Franciscana, en 1598, va a estar en la Ciudad de México.
Otro más de la Orden Agustina del mismo año va a ser San Lorenzo, también en la Ciudad de México. Nuestra Señora de la Encarnación también va a estar situado en San Cristóbal de las Casas, va a ser de 1595 y le pertenece a la Orden Concepcionista. Santa Inés, que hay como un debate entre la fecha entre 1595 y 96, el año de consolidación sí se sabe que es en 1600 y está en la Ciudad de México. Santa Isabel en 1601 de la Orden Franciscana, también en la Ciudad de México. Los siguientes dos son en la Ciudad de Puebla, uno es de la Orden Carmelita, la otra de la Franciscana. San José, o también conocido como Santa Teresa, que se funda en 1604 o consigue el permiso en 1604, pero se consolida hacia 1607, y en 1607 se crea Santa Clara de la Orden Franciscana, también en la ciudad de Puebla. Santa Clara de Jesús de la Orden Franciscana es el primer convento en la ciudad de Querétaro hacia 1607. En el siglo XVII vemos que, digamos, esta cuestión de la piedad religiosa que tienen los novohispanos se acrecenta hacia el siglo XVII. Entonces, aquí vamos a ver también muchos conventos. San José de Gracia en la Ciudad de México de la Orden Concepcionista hacia 1610. Santa Teresa la Antigua, estas son interesantes, se pueden visitar actualmente, aunque Santa Teresa la nueva parece más antigua que la antigua, ¿no? Por el trato que le ha dado la vida, pero se pueden visitar y todavía se ve el área donde las monjas se quedaban para tomar misa. Entonces está Santa Teresa la Antigua en 1616 de la Orden Carmelitana en la Ciudad de México. Santa Clara, 1617-1618 más o menos. Esta se funda en la ciudad de Atlisco por la Orden Franciscana. Luego estará la Santísima Trinidad en 1619, también de la Orden Concepcionista, y esta va a ser en Puebla. El siguiente, Santa Inés de Montepulciano, de 1620, o sea que se consolida un poco antes y la bula le llega muchísimo después, 4 años después de que se consolida, que es de la Orden Dominica y también va a ser en Puebla. Nuestra Señora de Valvanera, 1634, de la Orden Concepcionista, también va a estar radicada en la Ciudad de México. San Bernardo, 1636, de la Orden Concepcionista, de la Ciudad de México. San Felipe de Jesús, de la Orden Franciscana Capuchina, de 1666, también estará instalada en la Ciudad de México. Santa Mónica, esta está en Puebla, de la Orden Agustina, que tienen el permiso en 1686 y hace 88 se consolidan. Santa Teresa, también de la Orden Carmelitana, va a estar situado en Guadalajara. Y luego Santa Mónica, o también es conocida como Nuestra Señora de la Soledad, de la Orden Agustina, se va a instalar en Oaxaca en 1697. Santa Teresa la Nueva, esta se funda mucho después, en 1700, también pertenece a la Orden Carmelitana. Les digo que ambas se pueden visitar, está en la Ciudad de México y se consolida hacia 1704. En ese mismo año 1704 está Santa Ana, que se funda por la Orden Franciscana en la Ciudad de Puebla. Hay otro San José de Gracia que se funda en Querétaro por los franciscanos en 1717 y se consolida hacia 1721. Santa Mónica, que está en Guadalajara, que se funda en 1718 por la Orden Agustina, y Jesús María, hay otro Jesús María en 1719 de la Orden Dominica, también en Guadalajara. Corpus Christi en 1724, que Corpus Christi también es un caso muy interesante del cual les voy a hablar después porque tiene unas características muy interesantes. Es fundado, tiene la afiliación hacia la Orden Franciscana y se funda en la Ciudad de México. El Salvador y Santa Brígida, de la Orden Brígida, se funda en la Ciudad de México en 1735 y se consolida hacia 1744. En la Ciudad de Puebla, la Orden Dominica funda Santa Rosa en 1735 y se consolida ese convento hacia 1740. En Valladolid se fundan otro nuevo convento, Nuestra Señora de Cosamaloapan, en 1737, aunque el año de consolidación había sido prácticamente un siglo anterior, en 1600. María Inmaculada de la Salud, esta se funda en Pátzcuaro por la Orden Dominica hacia 1744 y se consolidan en el 47. San José de la Orden Franciscana en 1744, que va a tener sede en Oaxaca. Luego estará Nuestra Señora de la Soledad en la Ciudad de Puebla en 1747 por la Orden Carmelita. Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, que esta es la Orden de María, que les decía, esta
Esta orden se dedica a educar, ¿no? Esta realmente se encarga, esta sí tiene esta idea de, vienen con la idea de enseñar, ¿no? Ya tienen colegios anexos a sus conventos donde se dedican a educar a las niñas. Este va a estar instalado en la Ciudad de México. La Purísima Concepción de la Orden Concepcionista en San Miguel el Grande, y este se funda hacia 1754. Luego estará el señor San José en Santa María de los Lagos, y es de la Orden Franciscana, hacia 1761. La Purísima Concepción y San Ignacio de Loyola, de la Orden Franciscana, que se instala en Guadalajara. La Purísima y San Francisco en 1767 va a ser fundado en Salvatierra, Guanajuato, por la Orden Franciscana. Nuestra Señora de los Ángeles de los Franciscanos entre 1767 y 68 se consolida en 1782, y este va a tener sede en Oaxaca. Nuestra Señora de Guadalupe de 1780 de la Orden Franciscana, este va a estar en la Ciudad de México. El siguiente tiene sede en Querétaro por la Orden Carmelita, Nuestra Señora del Carmen o el Dulce Nombre de Jesús, así como se le conoce. Y finalmente Nuestra Señora de la Soledad en 1804, también de la Orden de María la Enseñanza. Nuestra Señora de Guadalupe, también de la Orden de María, y la otra Nuestra Señora de Guadalupe de la Orden de María. Les digo que estas últimas se solicitan por las élites, una en Irapuato, otra en Aguascalientes y otra en la Ciudad de México, porque ante el vacío que dejan los jesuitas, ¿no? Con la expulsión, estas son las órdenes que se dedican a la educación de las niñas, ¿no? Entonces, ahí las élites solicitan la llegada de estos grupos de monjas que se dedican a la educación. No traje la imagen de todo, pero hay algunos en los que se conserva la iglesia. Todavía el convento, ya sabemos que en el siglo XIX empieza el Estado mexicano a separar la iglesia del Estado, y entonces con la aplicación de las leyes de reforma, que de hecho no ha acabado, todavía hay lugares donde hay proyectos que se están haciendo de bienes nacionales en los que se está levantando el inventario todavía de los bienes que tiene el Estado mexicano, que le fueron quitados a la iglesia, y que todavía el Estado mexicano no tiene conciencia muy clara de todo eso que quitaron en el siglo XIX. Esta es Santa Catalina de Siena, la de Puebla. Esta iglesia, no sé si ustedes la conocen, en 2017 sufrió daños por el temblor. De hecho, tuvieron que cerrar sus puertas en 2017, no tenía acceso. Ya hace 2018 abrieron una parte, o sea, se podía visitar una parte de la iglesia, pero la otra puerta estaba cerrada por los daños que sufrió durante el temblor. Regina Coeli, en la Ciudad de México, también se conserva la iglesia, que podemos ver aquí, el claustro ya no, pero por lo menos la iglesia, no sabemos dónde estaba Regina Coeli. Santa Clara, en la Ciudad de México, esa se conserva, y aparte, sí, hoy día forma parte de la Biblioteca del Congreso de la Unión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa se puede visitar, digamos, sobre texto de ir a ver la biblioteca, podemos entrar a lo que fuera Santa Clara, el convento de Santa Clara. Santa Catalina de Siena, este es en Oaxaca. Quien ha ido a Oaxaca conocerá el de Oaxaca, que además es muy, muy, muy bonito ese convento. Jesús María, en la Ciudad de México, todavía está allí en pie, ¿no? Firme como la roca. San Jerónimo, que lo conocemos hoy día, es el claustro de Sor Juana, en una parte es el claustro de Sor Juana, todavía se puede visitar. De hecho, el claustro tiene visitas guiadas, ¿no? A algunas partes del convento, entonces eso es pues muy interesante. Luego, Santa María de Gracia en Guadalajara, que además, si ustedes buscan, tiene sus leyendas urbanas en Guadalajara, así que es muy bonito. Ahí está, nada más se conserva, obviamente, la parte de la iglesia, la parte del claustro se ha perdido. Nuestra Señora de la Encarnación en la Ciudad de México, ahí está todavía se puede ver y visitar también. La Concepción de Puebla, también sufrió algunos daños en el terremoto de 2017, pero creo que ya se puede visitar, no me crean mucho, pero creo que ya se puede visitar. Santa Catalina de Siena, en la Ciudad de México, también están allí en pie de guerra. Bueno, esos son solo algunos, porque todavía hay algunos que se conservan las iglesias, y de hecho algunas iglesias todavía sirven para el culto, o sea, todavía Catalina, digamos, perdón,
Teresa la Antigua y Teresa la Nueva todavía dan culto, ¿no? O sea, todavía se utilizan para eso, uno las puede visitar. Les digo que la nueva parece más vieja que la vieja, pero son lugares del convento que todavía se pueden visitar. Ahora pasemos a qué se necesitaba para ser monja. Hay dos cosas muy claras que se necesitan para poder hacerse monja en la Nueva España. La primera de ellas tiene que ver con una conciencia que es totalmente vigilada tanto por la familia como por las monjas y por los confesores, que es la decisión de renunciar a tu vida secular, ¿no? Les digo, nosotros ahora que acabamos de pasar por una pandemia que nos obligó a estar metidos en nuestras casas y que mucha gente ya estaba desesperada porque pudo estar en sus casas durante toda la pandemia y salíamos a lo mínimo, estas mujeres deciden deliberadamente enclaustrarse, estar lo que resta de su vida en un convento. Y lo que resta de su vida, hablo que es una situación muy importante porque entre los 12 y 15 años es cuando se empieza a revisar si una mujer, una niña en este caso, tiene vocación religiosa. Entonces, esta decisión tiene que ver con muchas cosas que ya analizaremos más adelante, tiene que ver con la situación económica, con la situación familiar, con la religiosa y con un asunto personal. Entonces, las mujeres que ingresan a un claustro deben estar conscientes de la decisión que están tomando. Entonces, a pesar de que puedan pasar toda su vida en un convento, siempre hay que revisarlas y examinarlas para ver que están conscientes de la decisión que van a tomar. La otra, y que tienen que estar muy claras, es la vocación. Las mujeres deben tener una vocación religiosa. Cuando hacen la solicitud de ingreso a un convento, eso tiene que estar manifestado muy claramente que siempre tuvieron inclinación a la vida religiosa. Las personas que están a su alrededor pueden dar testimonio de que siempre tuvo esa filiación a tener una vida religiosa. Y esos son, digamos, los requisitos básicos para entrar a un convento, ¿no? La decisión de la mujer y su vocación. Sin embargo, estas cosas no fueron suficientes porque la sociedad va creando mecanismos de acceso a los conventos y en general se conoce que hay 4, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la vida licenciosa de los españoles. Les comentaba que al principio, cuando empieza a fundarse esa nueva sociedad en la Nueva España, los españoles que llegan, algunos venían casados, algunos estaban casados en España, y entonces llegan aquí y se meten en concubinato con indígenas, empiezan a tener hijas naturales, empiezan a hacer de las suyas, y entonces se considera que hay mujeres que están siendo vulneradas por esta actitud, porque además lo que hagan los padres lo van a pagar las hijas. Entonces, una de las cosas que se empieza a solicitar en los conventos de monjas para poder ingresar a ellos es la limpieza de sangre. Es decir, la limpieza de sangre demostraba que en tu familia no había habido judíos conversos, entre otras, digamos, entre otras muchas cosas, ¿no? Yo he visto carreras universitarias, ¿no? De universitarios en el siglo XVI y XVII truncadas porque en algún momento en este escrito de limpieza de sangre le descubrieron que había un judío converso en su familia y entonces ahí le frenaron la carrera, la exitosa carrera que pudo llegar a tener justamente porque eso se podía detectar en la limpieza de sangre, ¿no? Entonces, podías estar muy consciente de tu deseo de querer entrar, podrías estar manifiesta de tu decisión, la vocación la tenías, pero si no tenías limpieza de sangre, se cerraban automáticamente las puertas del convento para la mayoría de las mujeres. Y les digo, esto tiene que ver con considerarlas débiles y vulnerables y para proteger la virginidad de estas mujeres, ¿no? Porque había algunas que no venían limpias por el origen que tenían, entonces los conventos en esta necesidad de proteger mujeres les va a negar a algunas, ¿no? Por no contar con la limpieza de sangre. Pero claro, como todo en la Nueva España se podía salir por la tangente, hubo sus grandes excepciones. Los conventos de monjas sirvieron también para la exclusión racial. De entrada, ni indígenas ni mestizas estaban permitidas en los conventos, a menos que fueran como ayudantes o como sirvientas de las monjas, pero claro, les digo a esas honradas excepciones, y entonces las nietas de Moctezuma son admitidas en el convento de la Concepción de la Ciudad de México. Por ejemplo, el caso de Santa Clara
el convento de Santa Clara de Querétaro fue patrocinado prácticamente por Diego de Tapia, o sea, prácticamente él dio todo el dinero para la fundación del convento, y lo que logra con todo el dinero, porque además él tenía muchísimo dinero, era que nombraran a su hija abadesa del convento. Entonces todos los blancos de Querétaro estaban necesitados de que hubiese un convento en Querétaro. Él tiene el dinero para fundarlo, aceptan que la hija sea la abadesa del convento, pero ya después de ella ninguna indígena ni volvió a ingresar al convento, ni mucho menos volvió a ocupar un puesto tan importante como el de este. Y luego hacia 1724, les decía que, por eso les quería hablar de Corpus Christi, hacia 1724 se pone en la Ciudad de México el convento de Corpus Christi. Este es muy importante porque después de mediados del 16, todo el 17, que sirvieron los conventos de exclusión para las mestizas y para las indígenas, se abren las puertas de Corpus Christi, que solo acepta mujeres indígenas, ¿no? O sea, es un convento de monjas exclusivamente indígenas, ¿no? Entonces, Corpus Christi viene a romper con siglos y siglos de exclusión a través de los conventos, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta o comentario? No, está todo muy interesante. ¿Sí? Mauricio. Sí, existía, así como tú bien dices, querida doctora, excepciones o estados de excepción, ¿no? Y encontramos la modalidad precisamente de los recogimientos, que eran casas que guardaban, ahí sí, mujeres de todas clases sociales, todas, colores, sabores y demás. No tenían, no era una corporación religiosa como tal, pero sí tenía una regla, sí tenía una vigilancia y de alguna manera tenían funciones parecidas. Exacto, ¿no? En los beaterios también sirven para esto, ¿no? O sea, ahí sí aceptan a todas, ¿no? Y en el caso de las monjas, les digo, siempre está este sistema, pero basta mover los delicados hilos del poder, el económico, político y social, para que tu hija entre a un convento, ¿no? Entonces, estos casos son excepcionales, pero existen, ¿no? A lo largo y ancho de toda la Nueva España. El siguiente asunto que les van a pedir a las mujeres que desean convertirse en monjas es haber tenido un nacimiento legítimo. Y por nacimiento legítimo se entendía a todos aquellos hijos nacidos de un matrimonio santificado por la Iglesia, y porque esto constituía un signo de cumplimiento del orden social. Lo que sabemos es que hacia el siglo XVI y el XVII, ¿no? Había muchos nacimientos ilegítimos, ¿no? O sea, al principio se consideraba que era una cosa que solo los mestizos hacían, los blancos lo hacían, ¿no? Los españoles lo hacían a diestra y siniestra, tenían hijos naturales por todas partes. Entonces, en el siglo XVII es algo muy común, ¿no? Que tengan hijos naturales. Entonces, ese puede ser un impedimento para que una mujer pueda aspirar a ser monja. Sin embargo, en el siglo XVII había mujeres que, a pesar de que eran nobles, o sea, a pesar de que tenían un estatus dentro de la sociedad, podían vivir amancebadas en unión libre con otro español de su mismo estatus, podían, no, o sea, no estaban casados, tenían hijos, y luego deseaban que los hijos o alguna de las hijas ingresara al convento, ¿no? Entonces, para eso también había excepciones, pero no era la regla para aquellas familias que se sentían respetables, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Cuando una niña perdía a su padre o a su madre o a los dos a una edad temprana, lo primero que se les ocurría era meterla al convento para que la resguardaran, la educaran hasta que entrara en una edad casadera. Para eso servía, porque también eso evitaba, por otro lado, que tuvieran matrimonios no deseados, ¿no? O que fueran víctimas de alguno de estos que deseaban tener una vida licenciosa con ellas, ¿no? Entonces, el convento servía para eso. Y la manera en la que comprobaban que era un nacimiento legítimo lo hacían a través de una investigación. Había una revisión del acta bautismal de la persona, o llamaban testigos jurados, ¿no? O sea, se presentaban testigos que daban fe de que la persona había nacido dentro del seno de una familia respetable, ¿no? ¿Qué pasó con lo del nacimiento legítimo? Que también es algo que tuvo muchas excepciones, ¿no? O sea, en el siglo XVII es algo que se empieza a cuestionar, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, eso también está sujeto a interpretaciones, ¿no? Vamos a entender que estamos hablando por
el nacimiento legítimo y entonces le van a llamar defecto de nacimiento, ¿no? Entonces, para las hijas naturales, ¿no? De estos ejemplos de familia que les digo, ella tiene, la mujer tiene un estatus, el hombre tiene un estatus, ambos son españoles, tuvieron hijos, pero no estaban casados, pero su hija quiere ingresar a algún convento, entonces se habla, ¿no? Se mueve a todas las influencias para hablar con el arzobispo y entonces el arzobispo tiene que dar una dispensa por escrito sobre el defecto de nacimiento de la muchacha. Y entonces ya con la dispensa, pues se puede ingresar al convento, ¿no? Claro que es algo que solo se aplicaba a las hijas de las personas blancas y el defecto podía aminorarse si el padre estaba dispuesto, por un lado, a reconocerla, por el otro lado, a dar la dote para que el defecto se borrara, ¿no? Como que fuera menos, se empezara a ignorar el defecto de la chica, ¿no? En este sentido, este es un caso interesante porque es el caso de Sor Juana justamente, ¿no? Lo que sabemos en el caso de Sor Juana es que ella era una hija natural, ¿no? Que desea ingresar al convento y entonces las personas, sus patrones alrededor, lo que hacen es declarar que ella está nacida dentro del matrimonio, ¿no? Entonces así logran ingresarla al convento y su calidad de hija natural se descubrió hasta el siglo XX, o sea que fueron muy buenos para esconder esos deslices, pero como decían con ella, lo hacían con muchas otras mujeres, ¿no? Esto de esconder, tú podías presentar testigos, de hecho hay muchos casos en los que se sabe que eran mulatos, ¿no? Y llegaba el padre que era español, que era blanco, y lo reconocía, y entonces podían darles el ingreso a los conventos, ¿no? Entonces, sí, por mucho que fuera una regla establecida, pues había las honrosas excepciones, ¿no? Este es el caso muy claro de Sor Juana. La otra cosa que va a ser muy importante, el otro punto que va a ser muy importante para el ingreso de una mujer al convento, va a ser que sea joven y virgen, ¿no? Luego ya veremos que a eso también hay excepciones, ¿no? Pero cuando las niñas cumplen entre 12 y 14 años, los padres empiezan a preocuparse mucho por conseguirles un marido, ya sea físico, real o divino, ¿no? Hay que conseguirles un marido a las niñas y esta es la edad más o menos en la que los padres empiezan a preocupar por sus hijas, ¿no? En el caso de los conventos, la edad canónica para digamos, tomarles en serio se consideran los 15 años, porque para los conventos los 15 años, a los 15 años ya tienen conciencia de esa primera decisión, ¿no? Ellas tienen que estar conscientes de lo que implica ingresar a un convento y se considera que los 15, máximo serán los 20, ¿no? O 35 años para profesar como novicia. Entonces, tienen un periodo en el que se puede ver si tienen y entienden el significado de esta decisión, ¿no? De ingresar al convento. Cuando las niñas menores de 15 años mostraban inclinaciones religiosas, lo que se hacía era pues mantenerlas en el convento, las que lo deseaban, y ahí en el convento las educaban, les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban costura, un poco de música, ¿no? Y entonces ingresar a la adolescencia, es decir, cumplir 15 años significaba para ellas dos cosas, o podían regresarse a su casa o ya se les consideraba como candidatas para ingresar al convento, ¿no? En el caso de las mujeres pobres, ellas podían permanecer en el convento como ayudantes o sirvientas, pero nunca como monjas, ¿no? O sea, ahí en esos casos seguía la exclusión, nunca profesaban y en muchos casos les llamaban las niñas. Esto era como para proteger la estadía de ellas en el convento y que no hubiera intenciones de sacarlas, ¿no? Que, digamos, el hecho de llamarlas niñas es muy interesante porque cuando uno estudia la juventud o la niñez en esta época está muy difícil de definir. Nosotros hoy día, en este afán de clasificarlo todo y tratar de entenderlo todo, entendemos que la niñez y termina en alguna edad y luego empieza la adolescencia, ¿no? Y entonces nos dio mucho gusto cuando anunciaron que la juventud y la adolescencia llegaba más o menos hasta como los 40 y entonces la gente de 40 se sintió feliz porque se sentía otra vez adolescente y joven, ¿no? Y entonces a partir de los 40 empezaba la adultez. Eso es muy de nuestra sociedad. Estas sociedades no los tienen. A veces no se sabe a qué se refiere cuando están llamando jóvenes, ¿no? Porque las diferencias para determinar que alguien es joven o es viejo o es un adulto o no lo es,
en muchas ocasiones se refiere a solo a su estatus. Entonces, ¿está casado o no? Puedes tener a un personaje de 40 años que no está casado, de 60 años que no está casado y siempre va a ser tratado como se le trataría a un niño, ¿no? Entonces, es como la gran diferencia entre nuestra sociedad y estas sociedades que estamos revisando, ¿no? Entonces, llamarle niñas sí era una forma de protegerlas, pero pues como nunca se casaban y nunca profesaban, seguramente les daban el trato de niñas, ¿no? Con personas que nunca habían crecido, ¿no? Y esto podía ocurrir. Hay un caso que leí hace mucho tiempo de unos jóvenes esto fue en Europa, claro, en la misma época, estamos hablando siglo XVII, se lanzan a hacer en las noches de carnaval puras tropelías y entonces el que va encabezando todo el asunto es el maestro de gramática. El asunto con el maestro de gramática es que no está casado. Entonces a la hora de revisar el asunto, al maestro de gramática y a todos los demás los tratan como jovencitos, como niños, como no responsables de las travesuras que están haciendo, porque son niños, ¿no? O sea, porque no se les puede mirar de otra manera. En cambio, si había alguno de ellos casado, ese sí ya tenía responsabilidad porque ese sí ya se le consideraba un adulto, ¿no? Entonces, digamos, esas son diferencias entre nuestra sociedad y la sociedad anterior. La virginidad es un asunto muy importante, creo que se refuerza sobre todo a partir del siglo V, pero el Renacimiento le va a dar una fuerza todavía superior porque el Renacimiento, a diferencia de lo que ocurre con los hombres, el Renacimiento fue terrible para las mujeres y entonces la virginidad es un valor agregado de la mujer, ¿no? Entonces, una mujer que es virgen siempre será mejor vista que una que no lo es. Entonces, el asunto de la virginidad no era que se comprobaba, no era que revisaban a la chica para ver si era virgen, era una cualidad personal y entonces se asumía como cierto, o sea, si la chica decía que era virgen, se asumía que era cierto y no se tenía que comprobar. ¿Cuál es cuál es como el problema que tienen con la virginidad o cuál es su fijación con la virginidad? Porque ellos consideraban que tener relaciones sexuales, experimentar el placer sexual, evitaba que las personas pudieran elevarse a los momentos más altos de la espiritualidad humana. Entonces, una persona que era virgen podía aspirar a eso, en cambio una persona que no lo era, no podía hacerlo. Mauricio. Comentar precisamente en el caso de la virginidad, por ejemplo, hay un caso famoso en el siglo XV, que es el de Lucrecia Borgia, que ya se había casado la primera vez, ya había sido madre y de todos modos para el segundo matrimonio, el Papa, su papá, a la sazón, la declara virgo impoluta a partir de una bula. Y también como estado de excepción, no necesariamente Lucrecia Borgia, está la figura también de la donada o del donado, que eran personas que entraban al convento como sirvientes porque donaban su persona al convento, tenían una especie de hábito también, nada más no hacían los votos y no profesaban. Y el caso más famoso es Fray Martín de Porres. Uh-huh. Así es que además el papá era español, ¿no? Entonces el papá Y lo aparte reconoce. era hidalgo Uh-huh. el papá, pero su Uh-huh. mamá era mulata. Uh-huh. Sí, les digo que en la Nueva España hay un montón de excepciones, ¿no? O sea, de pronto se quiere ver como que la Nueva España era terrible y entonces esos españoles hicieron y deshicieron y eran unos malditos. Y no, o sea, todo el tiempo había excepciones de todo, ¿no? Entonces, si bien la virginidad es muy bien vista para el ingreso a un convento, se convierte en la cualidad más deseable de esas mujeres que se van a convertir en las esposas de Cristo, porque además eso las acercaba hacia los ángeles, ¿no? Las ponía más cerca de los ángeles. La mayoría de las monjas profesaba al cumplir 20 años, entonces, sí, la mayoría de ellas vivían recluidas en un convento cuando eran niñas para ser educadas, o a veces vivían recluidas en su casa, pues entonces la virginidad de ellas estaba garantizada, ¿no? Al menos esto es lo que creían. Pero luego también tenemos casos de excepciones, ¿no? Porque hay viudas que se hacen monjas y entonces esto también ocurría en la Nueva España y también hay muchos casos. El ejemplo que pongo aquí, Sor Marina de la Cruz, que además ella es la promotora de las Carmelitas en la Ciudad de México, en viuda 2 veces.
Y entonces en algún momento ella quiere ser monja, porque además a ella la casan a la fuerza, ella no se quería casar, ella siempre quiso ser monja, la familia la casa a la fuerza y entonces ya una vez que vuelve a enviudar, ¿no? Por segunda vez, decide ingresar al convento. A las carmelitas les da un montón de coraje, ¿no? Que ella fuera viuda. Entonces al final la aceptan en el convento de Jesús María en 1580. Y entonces se empieza a quejar de la regla esta de la juventud y la virginidad, ¿no? Porque además ella pues todavía tiene fuerza, digamos, para la vida monacal y entonces lo que hacen las monjas es irla relegando, ¿no? O sea, le ponen trabajos todavía más duros, cada vez más duros, cada vez más duros, por andarse quejando y entonces lo que le dicen a ella es que ella no tiene ningún derecho a criticar a las vírgenes que sirven a Dios desde sus años de infancia, ¿no? Porque además sí se tiene la conciencia de que la vida de una monja, cualquier persona que entre a un convento, ya sea de la orden masculina o femenina, es una vida muy dura, ¿no? O sea, tienen trabajos muy duros, el ayuno no es fácil, las labores no son fáciles, a lo que se van a dedicar dentro del convento no va a ser fácil, y entonces por eso requieren que sean jóvenes, porque solo se considera que las jóvenes son las que van a aguantar una vida tan rigurosa, ¿no? Por eso inclusive a las viudas se les hace otro mecanismo de ingreso, ¿no? Que al resto de las jovencitas lo hacen muy distinto, ¿no? Hay un caso muy famoso que es el de esta mujer que está aquí, el cuadro pertenece a la colección del Sumaya, hasta donde tengo entendido, que se llama Antonia Josefa Rodríguez de Pedroso. Antonia la obligan a casarse con un primo lejano, cuando ella tenía 17 años, el tipo le llevaba 26, ¿no? El primo lejano le llevaba 26 años y la obligan a casarse por presión de su madre. Su madre, ella tenía 10 hermanos y entonces la obligan a casarse porque ella se ve como la solución para las carencias que tiene su propia familia. Entonces la madre le consigue una dote más o menos razonable que le puede ser pues de antojo al marido y logran casarla con Manuel Rodríguez de Pinillos, que les digo, le llevaba 26 años, y en un tiempo él recibe el marquesado de Selvanevad, ni más ni menos, ¿no? O sea que eso cambia totalmente la situación. Sin embargo, ella, después de 15 años de matrimonio y 7 hijos, enviuda, y 2 de sus hijas ya habían tomado el hábito, una a los 19 años, la otra a los 16. Entonces, más tarde ella decide que también quiere tomar el hábito y entra al convento de Regina Coeli con el nombre de Sor María Antonia de los Dolores y se lleva con ella a su hija de 12 años, ¿no? Este es un caso que se sabe, pues imagínense, la hija estaba desde pequeñita ahí metida en el convento, ¿no? Que también es una de las razones que vamos a ver por las cuales las mujeres terminan en un convento. En este caso, les digo, es muy conocido y este es un cuadro que le pintan a ella y que les digo está ahora forma parte de la colección del Museo Sumaya y son los que tienen este cuadro. El otro punto importante que una mujer que quería ser monja debía tener era la dote, ¿no? Sabemos que las dotes se daban para casarse, que había mujeres que se podían casar con un marido físico, claro, sin dote, pero en el caso de los conventos eso no podía ocurrir, o sea, necesitaban a alguien que se hiciera cargo de dar la aportación necesaria para las nupcias espirituales de estas mujeres, ¿no? Entonces, si las jóvenes llegaban sin dote, podían hacer varias cosas para poder solucionar ese asunto. Había patronos que proveían los gastos de manutención del convento, o sea, todo lo que el convento necesitaba para que la aceptaran. Y en algunos casos, lograron que se hicieran cofradías para que pudieran dar dinero para las monjas. Hacia el siglo XVI, las dotes de las monjas estaban entre 1,000 o 1,500 pesos, digamos, pesos de oro, ¿no? Y luego se fueron elevando hacia el siglo XVII. Para el siglo XVIII la cantidad eran 4,000 pesos. Eso habría una brecha grandísima entre las clases altas y las clases bajas de la Nueva España. Una familia pobre ni de chiste podía cubrir 4,000 pesos para darle de dote a una hija que deseara ingresar a un convento. Y entonces, una cosa que sí podían hacer las mujeres
que ya estaban dentro del convento y que podían, digamos, para ayudarse a crear su dote era aprender a tocar un instrumento y servir en todos esos eventos que requerían de tocar música, ¿no? Entonces ahí digamos, se les asignaba una cantidad y entonces a partir de eso ellas podían contribuir a su propia dote. Entonces les digo que la dote se vuelve algo que no se puede, es un obstáculo muy grande entre las clases altas y las clases bajas. Obviamente las familias pobres no pueden cubrir las dotes tan altas y les digo, hay patronos laicos que empiezan a aportar dinero, ¿no? En algunos casos lo hacen con bienes inmuebles o préstamos que logran generar fondos suficientes para cubrir no solo el de una, sino el de varias aspirantes. Entonces, llegan a ser, por eso les decía, en algún momento los conventos de monjas se vuelven como la gran banca de la Nueva España, porque tienen todas estas propiedades a su favor. En el caso de los patronos, obviamente el tener un patronazgo sobre un convento y dar dinero para que una chica pudiera ingresar al convento te colocaba en otra situación ante la sociedad, ¿no? Si era una cuestión de prestigio social, te daba una imagen de piedad y alto rango, pero además adquirías el derecho de poder ingresar a un miembro de tu familia al convento sin dote, ¿no? Eso es lo que te daba el derecho a hacer eso, ¿no? En algunos casos, la corona española también asumió el papel de benefactora en dos conventos, Jesús María, de la Ciudad de México, y Santa Clara, en Querétaro. Este que está aquí es Felipe II, por si no lo conocían. Y en el siglo XVI, esa es una historia que todo el mundo la conoce cuando empiezas a leer sobre conventos novohispanos. La razón por la cual parece ser que Felipe acepta dar el dinero para las monjas pobres del convento de Jesús María es por una carta que le escribe el arzobispo Moya de Contreras, que dice, le escribe la carta a Moya de Contreras y luego Felipe II está convencido de que debe donar, ¿no?, dinero para las dotes de las monjas de estos dos conventos. La realidad es que en el convento de Jesús María estaba la sobrina de Moya de Contreras, que se sabe era la hija ilegítima de Felipe II, ¿no? Un poco la historia que se cuenta es que Jesús María fue fundado para venir aquí a esconder la hija ilegítima de Felipe II, ¿no? Entonces, que además se llamaba Micaela de los Ángeles. Entonces, es una historia que ustedes pueden ver por todas partes, ¿no? Que en realidad Jesús María se funda por esa razón, ¿no? Para esconder, porque además la hermana de Moya de Contreras es la amante de Felipe II, tienen una hija y entonces esa hija se manda a la Nueva España, ¿no? Porque pues el monarca no puede tener una hija ilegítima y entonces deciden meterla al convento de Jesús María y entonces Moya de Contreras le escribe la carta y pues Felipe generosamente decide hacer una donación a Jesús María y luego a Santa Clara en Querétaro, ¿no? Entonces es una historia que se cuenta por ahí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Alguien conocía ese detalle de Felipe? No, todo bien. ¿No? ¿Nadie conocía esa historia, ese chisme de Felipe II? Digo, él muy en el Escorial y todo, una vida muy recta y demás, pero pues ahí tuvo sus pequeños detalles, ¿no? Entonces les digo, esas son razones por las cuales las monjas pueden ingresar a un convento. Podían tener todo esto y cumplir todo esto, y entonces ellas podían ingresar, ¿no? Estas eran las cuatro principales razones para las cuales pudieran ingresar a un convento. Pero luego hay como todo un estudio que es muy interesante y yo creo que vale la pena retomarlo en un proyecto como este, que son las razones para profesar. Hay muchas mujeres que dejan sus testimonios de lo que las lleva a tomar los hábitos. Si bien es cierto que hay algunas que son obligadas, hay otras que tienen en la idea, que esa es una frase que se repite mucho, es un destino por cumplir. Ellas tienen un destino que es muy parecido a la predestinación del mundo protestante, ¿no? Tienen un destino por cumplir y entonces ingresar al convento es un destino que ellas quieren realizar. Entonces, eso se vuelve muy interesante porque hay escritos de monjas en las que se puede ver, ¿no? También, bueno, hay biografías y geografías de muchas monjas, porque además son textos que se publican muy pronto en la Nueva España, porque además se vuelven bestsellers, ¿no? O sea, la gente
consume eso, consume la piedad, y entonces ver una de estas mujeres, la vida de una de estas mujeres tan ejemplares, como desde niñas tenían esas inquietudes para ingresar al convento, siempre son muy interesantes de leer, ¿no? Entonces, la mayor parte de los testimonios de las monjas que desean profesar en un convento, les digo, lo ven como un destino, ¿no? Es algo, es un llamado superior que está ahí sobre ellas y que les dice que tienen que ingresar al convento. Pero hay muchas razones por las cuales esto se va cumpliendo, ¿no? Los padres y los confesores, los padres de las chicas, los confesores y las monjas son los encargados de analizar todos estos deseos de la candidata. Entonces, ellos la escuchan, ¿no? Los confesores las escuchan, las monjas las hablan con ellas, ¿no? Y si bien no había una regla clara, o sea, no hay una forma en la que puedas medir el deseo de alguien de ingresar a un convento, ¿no? De pasar el resto de su vida dentro de un convento, lo dejaban el escrutinio del ojo, ¿no? O sea, por eso las encargadas también eran las monjas, porque ellas tenían como un ojo experimentado, ¿no? Para saber si realmente este deseo de ingresar al convento era real o no era real, ¿no? Pero les digo, no hay una forma de medirlo, entonces se les deja al ojo experto de tanto confesores como monjas, ¿no? Y entonces, si la candidata contaba con todos los elementos antes descritos, es decir, la limpieza de sangre, la dote, la juventud, la virginidad, el nacimiento legítimo, y todos a su alrededor estaban de acuerdo, todos ponían su mayor empeño para que ella cumpliera con ese destino superior que era ser monja, ¿no? Entonces, antes de pronunciar los votos finales, les daban como un año, ¿no? De prueba para ver si realmente su vocación era legítima, y después de ese año, transcurrido ese año, podían pronunciar sus votos finalmente como monja. Les digo que estos deseos vienen de muchos lugares, ¿no? Es una construcción que ellas van haciendo y corresponde totalmente a la sociedad a la que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese deseo de profesar? ¿Cómo se construye? El primer lugar de donde sale, obviamente, es de la familia, ¿no? En algunos casos, la familia es algo muy importante. No sé si a ustedes se los comenté o a mi clase de colonia sobre este cuadro, ¿no? Es un cuadro de mediados del 18, que además se encuentra en el Museo de Chapultepec. Son los niños Miguel José, Miguel María y María Micaela Malo. No sé si conocían este cuadro. ¿Alguna o alguno de ustedes lo No, conocía? yo no. ¿No? ¿Nadie lo conocía? ¿No? Es un cuadro muy bonito, como ustedes verán, porque desde niños ya están jugando los roles sociales. Seguramente el de rojo debe ser el hijo primogénito, que sabe que se ve más jovencito que el que está vestido de fraile, pero seguramente debe ser el hijo primogénito, porque generalmente, a menos que pasara algo muy extraño, los segundones, los hijos segundones eran los que eran enviados o al convento o a la milicia. Sobre todo en el siglo XVIII seguramente debió haber sido a la milicia, porque en el siglo XVIII ya viene la profesionalización del ejército, y entonces que tu hijo perteneciera al ejército es algo de orgullo, ¿no? Como pertenecer a alguna orden o ser miembro del clero. Entonces aquí vemos ya desde pequeños los roles que van a cumplir los miembros de esta familia, ¿no? Desde pequeñitos se va haciendo ese rol. Entonces habrá que suponer que, les digo, es el primogénito, recibirá todo, y luego está el niño, ¿no? Que está ahí con cara de tristeza, o al menos yo le veo una cara de tristeza, ¿no? Con su hábito, y luego está la niña, ¿no? Que seguramente ya estarán pensando que se va a casar. Es una cosa interesante porque es a partir de los 7 años que se les empieza a considerar, pero no es casualidad que a los 7 años se les empiece, digamos, empecemos a ver más sobre los niños y niñas en estas familias, porque como nosotros sabemos, en este periodo la calidad de vida no era tan buena, y es muy breve, ¿no? A veces se les ponía, si ustedes revisan, los niños tienen el mismo nombre, es Miguel, ¿no? Tienen el mismo nombre. A veces se les ponía el mismo nombre a varios niños porque no se sabía cuál se iba a lograr primero. O sea, digamos, la mortandad infantil es muy grande en general, y entonces los niños no forman parte de las familias hasta que se logran, digamos, y para esto
Los niños son mandados con nodrizas, las nodrizas son las que los alimentan, los que los cuidan durante por lo menos 6 años, 7 años, y ya que se sabe, como a los 7 años es cuando se considera que ya se lograron, que ya van a sobrevivir, y entonces regresan al seno familiar y desde muy pronto se les empiezan a asignar roles de lo que se van a dedicar. Hay trabajos que yo les dejo leer a mis alumnos de historia moderna. Hay uno en concreto que es sobre el carnaval, ¿no? Que se llama Los Guardianes del Desorden. Este texto es muy bonito porque vemos cómo el autor en realidad trata de definir qué es la juventud en la época moderna. Además, la época moderna coincide con el periodo colonial, es decir, siglo XVI al XVIII. Y entonces, digamos, estamos hablando de la misma sociedad. Y en este de Los Guardianes del Desorden, dice el autor, o lo que estudia es, hay momentos en que hasta las travesuras tienen un sentido para estas sociedades. Es decir, las travesuras se permiten porque muchas veces lo que están haciendo con las travesuras es reafirmar los roles que van a tener. Hay un evento en un poblado en Europa en donde es el carnaval y entonces una bola de jovencitos se juntan y deciden que van a hacer un juicio, digamos, en el marco del carnaval, van a hacer un juicio y entonces los acusados son una bola de puerquitos, o sea, unos puercos, a los que van a juzgar y entonces les hacen un juicio y deciden que los puercos son culpables y terminan matando a los puercos. Entonces, lo que dice el autor, ¿quiénes son los que están jugándole a los jueces? Los hijos de los jueces. Esos son los que están haciendo de jueces en ese juego de hacerle un juicio a los cerdos. Entonces, lo que sabemos es que muy pronto a los niños y a las niñas se les va asignando el rol que van a desempeñar en la familia, ¿no? Entonces, este cuadro se los quería mostrar porque aquí vemos, ¿no? Muy claramente ya cómo se les está asignando el futuro a estos niños desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la familia juega un papel fundamental a la hora de que una mujer decide hacerse monja, ¿no? Porque en el hogar es el primer lugar donde viven la piedad y es donde se alimenta este sentimiento de religiosidad y es ahí donde va creciendo este sentimiento de que pertenecen a una vida de religiosa, ¿no? Entonces, en estos lugares de la familia es donde se da primero la introspección, ¿no? O sea, ellas, digamos, se analizan a sí mismas en este deseo que les va surgiendo de manera inexplicable de aspirar a la vida religiosa, pero el otro es una parte totalmente práctica. Tienes unos padres que son religiosos, que además son practicantes, no es como ahora los religiosos, la gente dice, sí, soy católico, pero nunca van a misa, ni mucho menos, ¿no? No son practicantes, estos sí, estos van a misa todo el tiempo, son piadosos, y la vida de estas niñas se rige por las misas y las procesiones relacionadas con los calendarios litúrgicos, ¿no? Entonces, eso es en lo que ellas viven, eso en lo que ellas crecen, y entonces la familia se vuelve la creadora de estas monjas, ¿no? Les digo, a los 7 años, ya que se cree que ya se lograron, se les empieza a enseñar el catecismo a manera de preparación para 2 sacramentos muy importantes que serán la Eucaristía y la confesión. Y en esto de la confesión es muy importante porque muy pronto, así como ya se les empieza a buscar marido cuando tienen entre 12 y 15, cuando ya tienen entre 7 y 8 años, que ya se pueden expresar en sus deseos de entrar al convento, se les busca un confesor a las niñas, ¿no? Rápidamente se les busca un confesor en el que se pueda confiar y que las vaya guiando para que sean unas mujeres piadosas, ¿no? Sobre todo. Entonces, la familia es el primer lugar donde ellas van a construir ese deseo de querer pertenecer a un convento. Hay 2 casos interesantes de los cuales les quería contar sobre estas prácticas familiares. El primero es el de Juana Palacios Berruecos, que además la vida de ella está publicada, se publica a mediados del siglo XVIII, pues como un ejemplo de monja, porque además ella funda un convento en Puebla y el otro lo funda en Oaxaca. Ella es conocida como Sor María de San José cuando toma los hábitos, y ella entonces lo que narra en su vida, ¿no? Dice que su familia tenía como práctica la lectura de la vida de los santos, ¿no? O sea que ahora que en lugar de que te sientes a ver la televisión, en esa época se sentaban a leer la vida de los santos, ¿no? Y entonces Santa Teresa, Santa Brígida, ¿no? Entonces, eso era lo que ella leía todos los días con su familia, y entonces su intención, ella lo dice, es
copiarlos, ¿no? O sea, ella quería ser como esos santos de los que les contaba su familia, y entonces lo que empieza a hacer es copiar, ¿no? La vida de estos santos, hacer lo mismo que estas vidas de santos que a ella le leían, ¿no? Entonces, la otra es María Magdalena Lorrabacchio. Ella también menciona que desde que aprendió a leer, se dedicó a conocer sobre Nuestra Señora del Rosario y, por otro lado, la vida de los santos. Ella se dedicaba a leer vidas de santos, le gustaba tanto leer la vida de los santos que ella deseaba fervorosamente tener esa vida, ¿no? Ella deseaba tener esa vida. Entonces, les digo, es dentro del seno de la familia que ellas van construyendo esta vocación religiosa, ¿no? Porque tienen como marco, pues, este tipo de actividades, ¿no? O sea, que estos son dos ejemplos muy claros como esta práctica familiar, no, esta vida religiosa empieza justamente desde la familia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario? Díganme Yo, sí, no, sí. hola. Oh, Pues nada, creo que hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es como la familia siempre sirve de como núcleo social de prácticas, porque incluso yo, este es un tema que he hablado mucho, ¿no? Como en general del arte, ¿no? Como lo que sucede cuando un niño tiene acceso al arte, porque dentro de la familia hay como cierta noción, ¿no? Y pues me parece como muy lógico que de pronto estas cuestiones donde leen las vidas de estos santos y quieren replicarlo después, como que me parece muy lógico, muy pragmático, y como esas prácticas pueden seguir siendo vigentes al día de hoy, ¿no? Como con sus ciertas traducciones, pero muy, como seguimos en ese modelo un poco. Y también otra cosa que me llamaba mucho la atención es la mirada con que vemos las cosas, ¿no? Justo como la noción de adolescencia que no existía en otras épocas, ¿no? Es como nosotros tendemos a leer el pasado a partir de los conocimientos que tenemos actualmente, pero antes no existía eso, ¿no? Incluso en la historia pues del vestido siempre nos dicen eso, ¿no? Como la ropa cambió cuando el concepto de adolescencia se introdujo, ¿no? Porque se empezó a asumir que existía una etapa entre la infancia y la adultez. Y de pronto estas etapas son mucho más liminales en otras épocas. Entonces, como entenderlo desde ese lugar es entender por qué también aspiraban a otras cosas, ¿no? O por qué era tan lógico o coherente o consecuente que tomaran estas decisiones. Y ya, simplemente quería comentar eso. muchas gracias. Sí, digamos, aquí este cuadro también me gusta mucho porque aquí vemos a toda la familia, ¿no? Reunida en esta sensación de devoción, de piedad, ¿no? De religiosidad que marca, ¿no? Absolutamente la vida de estas mujeres y también de los hombres, seguramente, ¿no? Y lo que dices es muy interesante. Hace mucho tiempo, Horacio lo sabe, yo, antes que historiadora, soy archivista, ¿no? Digo, estudié historia para poder ser archivista y he trabajado en muchos archivos históricos. Y lo que dice de la ropa me llama mucho la atención justamente porque hace mucho tiempo leí una carta entre la esposa de José Yves Limantour, que era el secretario de Hacienda, perdón que me desvíe del asunto, de José Yves Limantour, secretario de Hacienda de Díaz, y el diseñador, o sea, el tipo que les diseñaba la ropa, porque la ropa era sobre medida, ¿no? Entonces, para el hijo, que el hijo de Limantour era un desastre, o sea, que todo el mundo alucinaba al hijo de Limantour porque además era un desastre. Y entonces el pleito de la esposa de Limantour, que Teresa se llamaba, con el sastre es porque él le dice, es que su hijo ya está muy grande, o sea, él ya no puede utilizar pantalones cortos, él ya tiene que cambiar de ropa por su edad, o sea, él ya no puede estar utilizando ese tipo de ropa. Y entonces ella le dice, pues es mi hijo, yo lo he visto como se me pega la gana, ¿no? Y entonces le va a hacer los pantalones cortos que yo le dije y aquí están señalados y se los hace, ¿no? Entonces, porque además usar pantalones largos significaba también un cambio, ¿no? El cambio, ya dejabas de ser niño y entonces ya eras otra cosa. Aquí lo que vemos también es otra cosa en esta sociedad, ¿no? Realmente los niños se visten como se visten los adultos, ¿no? No hay una diferencia, el traje es muy parecido al que utilizarían los adultos y sobre todo porque hay un reforzamiento de la vida que van a tener en un futuro, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sí, es en la familia, en el seno de la familia donde empieza a surgir este deseo necesario de ingresar a la vida religiosa, ¿no?
Pero ¿qué pasaba si la familia no estaba de acuerdo? Esos casos también son muy interesantes porque había familias para las cuales si llegaba la hija, es que quiero ser monja, no, o sea, ¿cómo crees que vas a meterte a un convento? Porque además eran dos sentidos, ¿no? Por un lado, los papás, les digo, entre los 12 y los 14 años ya empezaban a planearles. A veces había, desde que nacían, ya estaban decidiendo el futuro de esa criatura, ¿no? Entonces, algunos ya tenían planes de boda para las hijas y entonces, pues se desataba, digamos, un conflicto muy grande en la familia si alguna hija deseaba profesar, ¿no? Y luego están otro tipo de familias que saben que el hecho de que una mujer ingrese a un convento es no volverla a ver, ¿no? Porque generalmente son monjas de clausura, no pueden salir y significa, había algunos que lo equiparan a la muerte, es como si mi hija se muriera y entonces ya no la voy a volver a ver nunca y eso les pegaba mucho y no querían perderlas, ¿no? Entonces, por eso se oponían a que ingresaran al convento y entonces esa situación podía desatar muchas tensiones dentro de una familia y en algunos casos, cuando la voluntad de la joven ganaba, la familia lo entendía, pues es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, realmente la voluntad de Dios es tan grande y es tan fuerte que pues vamos a ceder porque ella no va a ceder de ninguna manera, ¿no? Entonces se asumía como la voluntad de Dios, pero sí podía ser que familias no estuvieran de acuerdo. Digo, hay casos muy dramáticos como los que hemos visto, ¿no? En que en realidad no quieren que ingresen al convento porque ya planearon la boda y entonces la van a casar con alguien de buena posición que va a mejorar la vida de toda la familia y entonces para eso necesitan que la hija se case o en algunos otros casos, hay un caso donde la chica quiere ingresar al convento y entonces ella va narrando que se desata un conflicto muy grande entre sus familiares, el papá ya ni siquiera la quiere ver, además manda llamar al hermano que es mayor que ella y que también es un fraile, entonces le llama y le dice, ven y convence a tu hermana de que esa no es vida para ella. Llega el hermano y ella está convencida y aferrada que sí, yo voy a ser monja, voy a ser monja, voy a ser monja, y entonces el hermano llega a tratar de convencerla y ella le dice, no, ni modo, o sea, yo me voy a hacer monja, no importa lo que tú digas, y entonces el día que ella toma los votos, toda la familia va lloriqueando, el hermano ni siquiera o sea, está allí, pero no la quiere ver, ¿no? Voltea hacia otro lado, ¿no? Y entonces ella narra con mucha tristeza cómo su familia está allí, o sea, al final terminan apoyándola, pero deciden no verla, ¿no? Es el castigo, por, digamos, no seguir la regla familiar, porque la familia no estaba de acuerdo, ¿no? Hay algunos casos en que la chica quiere profesar, pero también es una forma de librarse de algo que no quieren, ¿no? Hay una que narra, ¿no? La quieren casar a los 14 años y entonces le dice a su mamá, mamá, tuve un sueño y entonces vino la Virgen y me dijo, no te cases, tú entra al convento y entonces la mamá dice, no. ¿Cómo crees que la manda con el confesor y entonces el confesor la empieza a examinar y al final ella gana, ¿no? O sea, se escapa de un matrimonio a los 14 años ingresando a un convento. Hay otra que el papá se queda viudo y entonces ella, que es la hija menor, que es la que quiere entrar al convento, el papá decide que ella va a ser la encargada de sus hermanos, ¿no? O sea, que ella se va a encargar de los hermanos que son menores, ¿no? O sea, porque ella era la menor de las mujeres y entonces se va a encargar de los hermanos que son más chicos que ella, para eso la quiere el papá y entonces ella le dice, no, yo quiero ser monja, quiero profesar, y el papá le dice que no, porque pues tiene que cuidar de sus hermanos y entonces se agarra y le dice, vámonos a la hacienda y se la lleva a la hacienda para que ahí se le olvide de ser monja y además empiece a cumplir con este rol que él le ha asignado, que es el de cuidadora de sus hermanos, ¿no? Se vuelve, digamos, la cabeza de la familia y al final, pues ella gana, ¿no? O sea, al final ella se hace monja. Y entonces, este asunto de oponerse a la decisión de los padres se vuelve muy interesante, sobre todo para los biógrafos de las monjas, ¿no? Ahora les cuento por qué. Otra razón importante para entrar a un convento era la hermandad, ¿no? De pronto las hermanas mayores o la hermana mayor se hacía monja y entonces la hermana mayor se volvía como una luz, ¿no? Como un faro lleno de luz para las hermanas menores y entonces las hermanas menores deseaban la vida de la hermana mayor, ¿no? Entonces se sabe en muchos casos cuando uno empieza a ver conventos en particular
que está la hermana que profesó en 1643 y luego la otra que profesó en 1645 y luego hay otra generación de la misma familia que van profesando, ¿no? Van profesando de dos en dos. Hay algunas que ingresaban al mismo convento que la hermana o ingresaban en otro convento, ¿no? Pero esta idea de seguir el deseo de la hermana mayor podía ocurrir en muchas de estas mujeres, ¿no? Era otra cosa que les servía de aliento para poder entrar a los conventos. Y hay algunas que lo dicen, ¿no? Cuando les preguntan que por qué quieren ser monjas, contestan justamente eso, no es que mi hermana es monja y yo quiero seguir la vida que ella tiene, ¿no? Entonces, esta cuestión de la hermandad para ellas es muy importante. Y hay otro punto que a veces se quiere ignorar justamente porque durante mucho tiempo, como se consideró a los conventos un lugar de represión terrible para las mujeres, es el deseo personal. Muchas de ellas sí tienen un deseo auténtico de ser monjas y lo manifiestan en cualquier momento de su vida, ¿no? Hay casos en los que cuenta una familia de a los 4 años dejan que la hijita se ponga el hábito porque está necia que quiere ser monja y entonces dejan que use el hábito en la casa, ¿no? Para que se calme y pueda estar ahí en paz y tranquila, ¿no? Pero hay mujeres que sí tienen un deseo auténtico, no es que quieran escapar de un matrimonio, no es que quieran escapar de una situación que les está planteando la familia, sino que hay un deseo real de querer profesar en el convento de monjas, ¿no? Que a veces se va ignorando, ¿no? Otro asunto es la enfermedad. La enfermedad podía ser una razón importante para ingresar a un convento, sobre todo porque si bien es cierto que las mujeres que padecían alguna enfermedad como epilepsia estaban descartadas para la vida claustral, porque les digo, por eso las quieren jóvenes, porque solo una joven puede aguantar la rigurosidad de los primeros años de la vida en un convento, hasta que te acostumbras, por supuesto. Algunas logran que sus hijas sean aceptadas teniendo una enfermedad. Hay una mujer que tiene a su hija que cuando es muy pequeña sufre unas calenturas muy grandes que la dejan ciega. Entonces, pues siendo ciega, te vuelves todavía muy vulnerable y necesitas depender de alguien más. Y después, pues resulta que la chica sufre de epilepsia, ¿no? Es un caso de epilepsia y entonces menos la quieren aceptar en el convento. Y entonces ella, la mamá se esfuerza mucho y al final de su vida, cuando ella ya está a punto de morir, la madre, por supuesto, logra juntar la dote y convence a un convento para que acepte a su hija y entonces el convento se vuelve el lugar más adecuado para cuidar a esta mujer que es ciega, ¿no? Y que sufre de una enfermedad, porque además, claro, las monjas la van a cuidar, ¿no? Es el lugar más adecuado para una mujer tan vulnerable como es este caso, ¿no? Entonces, la enfermedad podía ser un detonante para que las mujeres desearan ingresar a un convento, y el otro lado eran los confesores. Los confesores eran figuras muy importantes dentro de la vida de una mujer, porque les digo, así como les buscaban marido, así como buscaban que entraran a un convento, muy pronto les buscaban a un confesor que las fuera orientando para ser piadosas y buenas cristianas. Entonces, hay momentos en que los confesores van, cuando les ven posibilidades, ellos van ahí tratando de convencerlas y orientándolas para que se decidan por la vida religiosa, ¿no? Entonces, hay casos que se sabe perfectamente bien que es el confesor, ¿no? El confesor las fue llevando de cierta manera, las fue estimulando y aleccionando para que llegaran a la conclusión final de que querían ser monjas, ¿no? Entonces, un confesor podía ser una influencia muy grande en el caso de una niña, de una adolescente, de una mujer, en su decisión para convertirse en monjas. Otra cosa pues son los padres, ¿no? También en el caso de algunos padres, los padres podían tomar la decisión de llevar a las hijas al convento en cualquier momento, ¿no? Entonces, en algunos casos, le hacían caso a las recomendaciones del guía y del confesor espiritual de las hijas, ¿no? O sea, el confesor les decía, es que sí tiene vocación, es que sí tiene todo lo que se requiere para ser monja, y entonces los padres llevaban a la niña y la depositaban en el convento, ¿no? En otros casos, desde el nacimiento las consagraban, ¿no? O sea, esta niña va a ser monja y entonces ya no crecía con opciones, ¿no? Desde su nacimiento estaba determinado por los padres que iba a ingresar al convento.
Les digo que también pues hay momentos de crisis, como el caso de Leonor de los Ángeles, quien tras salvarse de morir ahogada en la infancia, su padre la consagra y entonces la lleva al convento de Santa Clara para que sea monja, ¿no? Porque además el papá de Leonor de los Ángeles considera que se salva, que Leonor se salva producto de un milagro de Dios. Entonces, él en agradecimiento consagra a su hija a Dios y decide llevarla al convento, ¿no? Entonces, los padres también forman parte de la decisión de ingresar a las hijas al convento. ¿Qué pasa ya cuando la chica ha cumplido todo, ha vencido contra viento y marea para aquellos que se oponían a que fuera monja? El destino se podía cumplir, ¿no? Ese destino del que ellas hablan todo el tiempo se puede cumplir, porque además les decía, en las biografías y en las hagiografías de monjas es muy interesante el asunto de desafiar a la familia, ¿no? Porque las mujeres que se consideran débiles, que se consideran vulnerables, de pronto en su deseo de ser monjas desafían a la familia por el deseo de profesar y eso vuelve la situación familiar muy tensa. Entonces, de criaturas dóciles y frágiles, como siempre se les considera, se convierten en mujeres fuertes y firmes con tal de defender el deseo y su decisión de profesar. Y entonces, esta idea de la desobediencia que surge en estas mujeres que desean ser monjas, al final de todo esto es perdonada porque ellas desobedecen por obedecer a un llamado superior, al llamado de Dios. Y entonces, si bien hay padres que quieren que sus hijas se queden en casa porque tienen el deseo de que contraigan nupcias, al final la idea de matrimonio no va a desaparecer nunca porque salen del mundo para entrar a otro mundo muy distinto y convertirse en esposas de Cristo, ¿no? Entonces, eh, esta parte de la desobediencia es muy, muy interesante porque les digo, es una sociedad que lo ve como un deseo tan grande y poderoso que al final lo que se va cumpliendo son los designios de Dios, ¿no? O sea, Dios hizo el llamado, ella lo escuchó y luchó contra viento y marea para poder convertirse en la esposa de Cristo. No sé si tengan alguna duda o pregunta o comentario hasta aquí. Yo tengo una duda. Sí, no. Los confesores son como contratados personalmente, individuales, para que acompañen a la niña, o son como una persona atiende a distintas niñas como un grupo de catequismo, o de qué manera trabaja el confesor. Los confesores generalmente eran frailes, ¿no? Frailes o del clero regular, que digamos, el papá, los padres los elegían, ¿no? Para que pudieran confesar a las niñas. El asunto de la confesión es muy importante, sobre todo a partir del siglo XI. En la Iglesia Católica, ¿no? Se va a volver un asunto muy importante porque además es, digamos, el papel del confesor en el caso de las monjas es muy interesante y sobre todo porque los confesores son quien las orienta por un lado y por el otro también son los causantes de que muchas de ellas escriban, ¿no? En el caso de las niñas, los padres los eligen digamos, el clero que tienen a su alrededor, lo van eligiendo a alguien que sea de su confianza y entonces lo eligen para que pueda confesar a su hija, digamos, tienen que ir a confesar sus pecados, pero pues en realidad una niña de 7 o 8 años, ¿qué pecados podría tener, no? Pero pues es una sociedad que digamos, tiende a alimentar la idea de pecado y entonces así se van haciendo, pero los padres los eligen, ¿no? Del clero secular, les digo, o del clero regular, ¿no? La mayoría de los confesores en los conventos femeninos generalmente pertenecían al clero regular, hasta que van cediendo esos espacios, aunque no quieren, al clero secular, ¿no? Pero pertenecen a ese grupo, ¿no? Y es decisión del padre quién es el que va a confesar a sus hijas, ¿no? Entonces las llevan a que se confiesen y es ahí donde empieza, digamos, el trabajo de este confesor, ¿no? Las escucha, pero en este sentido también las va alentando, ¿no? Si él considera que tienen vocación de monjas, las va alentando, hablando con ellas sobre cómo
cómo convertirse en monjas, ¿no? Que los confesores, digamos, insisto, son unas figuras muy interesantes porque existen los manuales de confesores, ¿no? Y entonces, digamos, como podían hacer mucho bien a una sociedad piadosa, también le podían hacer mucho daño porque además eran muy ingeniosos a la hora de pensar en cosas pecaminosas y entonces, en lugar de confesarlos, les daban ideas, ¿no? Entonces, el asunto de los confesores es muy Pero interesante, sí. entonces sí Sí. trabajan con ellas grupalmente, o sea, cuando llegan a confesarse, separan a las niñas, las llevan a un lugar y comienzan su adiestramiento para el mundo de la religión, porque Sí, me estoy imaginando como a un mayordomo o alguien que acompaña a una reina niña que le enseña todo de política para convertirse cuando sea grande en la próxima heredera. Pero me imagino a este confesor como una persona que le acompaña todo rato a la niña para esto. Pero por lo que dices, entiendo que entonces cuando llegan a la confesión, se unen todas estas niñas a estas clases de adiestramiento con el confesor. no, y además les digo, empiezan a enseñarles muy pronto, ¿no? Que por el otro lado también pueden ser las monjas las que les enseñan el catecismo y demás para irles metiendo, pero son los confesores en algunos casos está muy claro, ¿no? Porque ellas lo dicen, que el confesor fue el que las convenció de hacerse monjas. O sea, ellas lo dicen muy, muy claramente, ¿no? Porque, digamos, los confesores son sus grandes guías espirituales, ¿no? Entonces, lo que diga el confesor es lo que se va a hacer, ¿no? Que también eso detonó en muchas otras cosas, porque además luego las confesiones eran en privado, o sea, en privado te confesaban, ya ven cómo están, el lugar donde te confiesas en las iglesias, ¿no? Que, digamos, están reservados y tienen cierta privacidad. Eh, Eso se hacía en privado. Antes la confesión, cuando se crea la confesión, se hacía público, ¿no? Que además eso era terrible porque la gente tenía que decir públicamente sus pecados. Luego se va haciendo privado, la confesión se vuelve privada, pero en ese acto de confesión es cuando el cura le puede ir, digamos, el fraile le puede ir metiendo estas ideas, ¿no? O ir viendo, ¿no? Si tiene esa vocación. Les digo, hay manuales de confesores que justamente van con la intención de que alguien confiese si está haciendo alguna falta o orientar a la gente que se le ve que tiene vocación religiosa hacia la vida religiosa, ¿no? Entonces, ellos utilizan esos manuales para ir detectando, ¿no? Quién tiene vocación y quién no. Y pues la verdad es que luego tener esas pues, confesiones que sabemos que eran privadas, se prestaba para delitos, ¿no? Que es un delito muy conocido, el de solicitante, ¿no? Hay muchas mujeres que meten denuncias por solicitantes que pues, las estaban confesando y ahí a cambio del perdón les pedían favores sexuales, ¿no? Y entonces algunos eran llevados ante la Inquisición por andar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en algunos de estos casos la intención de ellos es convertirlas en monjas porque además se sabe que pues las monjas ocupan un lugar privilegiado dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo si tu familia es una familia importante, pues siempre es importante que tengas una hija o un hijo que esté dentro del clero, ¿no? Entonces, pues digamos, los confesores están encargados de revisar, ¿no? Y sobre todo si una niña ha manifestado ya previo a ingresar a las clases de catecismo sus deseos, ¿no? De profesar. Les digo, hay un caso que se sabe que tiene 4 años y de los 4 años dice que quiere ser monja y entonces le ponen un hábito, así le mandan a hacer un hábito y la dejan que ande en la casa con el hábito y ya que empieza a leer y a escribir, el confesor la va llevando a ver si realmente esa vocación que está manifestando es real o solo es un juego para ella, ¿no? No sé si queda claro el papel de los Sí, confesores. sí, ¿Sí? sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre los conventos, sobre la vida conventual? Está padre, Alejandra. Es que es un tema interesante. Les dejé ¿cómo se llama? El texto que nos recomendó Alejandra, el de los guardianes De del los desorden. guardianes. Y sí es un gran texto de Schindler, no el de la lista, otro Schindler.
un señor que se llama Norberto o Ajá, Norbert. exacto. Pero Norbert léanlo, Schindler. porque sí, creo que nos va a ayudar a lo que estamos construyendo aquí, ¿no? En esto. Y sí, además es muy bonito estudiar esta cosa porque siempre hay un dejo de escándalo en las cosas que estudian, ¿no? En estos temas. Siempre hay un dejo de esto de Felipe II, que además esa pobre niña se murió loca a los 13 años, o sea, ni siquiera le duró el chiste, ¿no? Nada más hicieron rico el convento porque parece que era un convento para gente paupérrima y iba a apoyar ese tipo de población. Y claro, cuando recibió a la hija de Felipe II, lo convirtieron en un hotel de lujo, ¿no? Al convento. Y a los 13 años, ella llegó de 2, ¿no, Alejandra? Creo que Ajá, creo que sí. Sí, se llega muy murió a los pequeña. 13 años habiendo perdido completamente la razón, o sea, tenía ya un mal congénito que la hizo, quién sabe qué enfermedad sea, porque pues quién sabe qué haya sido y que así lo relatan, o ve tú a saber si fue verdad o nada más fue para deslindar a la responsabilidad de la corona, ¿no? Las Entonces, burguitis aguda, pues ya ves que tenían la sangre bien bien mezcladita. mezclada, entonces, Mm. pues sí, fue un aviso para que Carlos II no fuera el primero que tuviera cola de cochino, ¿no? En la familia. Entonces, creo que vale la pena estudiar estas cosas. Bueno, a mí me parece muy divertido, ¿no? Y me parece muy divertido esta manera en que nos ha ido llevando Alejandra, sobre todo a que nos plantee también la curiosidad de hacerlo, porque vamos a hacer la obra de una monja, ¿no? Una monja muy particular, efectivamente muy privilegiada, pero que además era hija natural, o sea que es de las excepciones, no era una mujer que tuviera padre conocido, ¿no? O sea, y su madre era conocida por tener hijos de varios hombres, no, ni siquiera eran que había tenido un amante y ya, tuvo varios amantes y entonces estas hijas de hermanas de Sor Juana, estas hermanas de Sor Juana eran hijas de diferente padre. De hecho, a la sobrina que después va a ayudar a que entre al convento, es, es su sobrina, pero pues es media sobrina, digamos, porque es una media hermana, hija de otro papá, ¿no? La que tuvo a esta niña que también se va a ir a vivir al convento de las Jerónimas. Y también es interesante si quieren estudiarlo, porque además Sor Juana escribió una loa, como la que estamos estudiando para la persona que se apellida de la Cadena, que pagó el dinero para que la aceptaran como monja en San Jerónimo, porque San Jerónimo era un hotel de lujo. Entonces había que pagar dinero como si te hospedaras en el Excelsior en Roma o en el Georges V en París. O sea, hay que pagar mucha lana. Y uno de los que protegió a Sor Juana fue una familia, 2 hermanos. Uno de ellos era el capitán mayor del virreinato, que era Pedro de la Cadena, y su hermano era, ¿qué orden era el hermano? ¿Te acuerdas, Alejandra? Porque voy a meter la pata si digo. No, no me acuerdo. No me acuerdo, pero era una orden importante. Y él pagó el dinero. Parece que Pedro le dio el dinero al hermano para que el hermano pagara la dote para que Sor Juana pudiera ingresar al convento, sobre todo con la insistencia del confesor, que el confesor es el que le dijo, pues si lo que quieres es una vida como la que quieras, pues ¿qué estás esperando para meterte de monja? ¿No? Y lo curioso es que ella se metió primero a un convento, como ya lo explicó Alejandra, lo explicó muy bien el día de hoy. Por eso a las personas de cierta edad no las admitían en esos conventos porque la regla era durísima, ¿no? Y entonces Sor Juana no la aguantó. Dijo, yo aquí no me quedo ni de broma. Y fue cuando salió y le fue a pedir el apoyo o se lo ofreció este señor de la cadena, se lo ofreció para que entrara al otro convento, en donde los europeos se quejaban mucho de que había estos conventos también en América, de que eran hoteles, no eran conventos, ¿no? Sin olvidar una cosa que Alejandra también manifiesta subrayándola cada rato, es gente que vive encerrada el resto de sus días. O sea, Sor Juana se va a enclaustrar por segunda vez en el 69, o sea que tiene 18 años, y va a morir a los 54. Va a vivir 36 años enclaustrada, no poder salir del convento, no podía asomar las narices ni al torno, vaya, no podía asomar la nariz. Entonces creo que eso, sí, era agustino, gracias Cristina. No quería regarla porque como los agustinos son los que tienen mala fama, sí. no quería regarla, pero ya para 1680, 1660, 1670, pues ya los agustinos creo que se lo habían sacudido en gran medida, ¿no?
el asunto incómodo de, Sí. de 1520, de 1517, 19, 21, ¿no? Las dietas de Worms y todo esto. Creo que ya se habían sacudido este asunto, pero bueno, sí, no deja de ver, y los dominicos siempre se la reclamaron, ¿no? Y después, con el pleito de este estado de pureza de la Virgen, ¿cómo se llama? La Inmaculada La Concepción. Inmaculada Concepción, pues también los agustinos no creían en la Inmaculada Concepción y los dominicos, ¿no? Pues, y lo hicieron parte del juramento de nuestra universidad, ¿no? De la Universidad Real y Pontificia, tenían que jurar cuando ingresaban que creían en la Inmaculada. O sea, Sí. esos niveles, las ideas religiosas de o sea, si no entendemos ese pensamiento religioso, va a ser muy difícil entender la figura de Sor Juana y entonces la obra que produjo, ¿no? Porque después habrá que reconocer que el teatro no le encantaba a Sor Juana, ¿no? Lo dice al final de una comedia. A mí me hicieron escribir esto a fuerza y no crean que me hace muy feliz. Y todas las obras y lo comprueba su producción, todas las obras de teatro son hechas por encargo. No es que ella las quisiera escribir, ¿no? Pero claro, era muy buena en lo que hacía. Ahí tienes el encomiástico poema que no está nada mal escrito. Pero bueno, gracias, Ale, porque sí, nada más quería hacer este comentario sobre estos aspectos de la hija es que el chisme de la hija de Felipe II es un gran chisme, es una gran cosa. Y después hay otra hija de alguien que también vino a dar acá, que además era negra. ¿Te acuerdas quién fue? Sí, que no me puedo acordar, pero bueno, no importa, ya nos acordaremos o lo investigaremos. Sí, también, pero además la única mulata que está en un convento, exacto, ¿no? Estaba en un convento que ni siquiera, o sea, no es que fuera indígena o de la realeza indígena, como también lo explicaste muy bien, pues sí, si el papá pone la lana, pues que sea la abadesa, pero nunca más después de ella, ¿no? Esas cosas que hasta duelen un poquito cuando las estudias, ¿no? Los estados de jerarquía que tenían en esta sociedad es interesante. Pero bueno, vas, Cristina. Cristina, sí. Sí, pues hablando de chismes, una cosa que me llamó la atención, pero me tardé como en procesarlo, es lo que dijo Mauricio sobre pues, la leyenda negra de Lucrecia Borgia, porque sí, o sea, sí la declaran virgen, pero a ella la obligan a casarse con Giovanni Sforza a los 13 años y ella es madre hasta los 17. Y de hecho, a los 13 años así le hicieron un escandalazo porque decían que era la puta de Roma, decían así cosas horribles, que ella se va a enclaustrar a un convento hasta los 17 años para, digamos, como que pase todo el escándalo y ella tiene un hijo poquito después de salir del convento. Es una cosa como un poco curiosa de parte de ella, porque vamos, está en un convento, pero no está en calidad de religiosa. Y lo que vendrá en una bula papal más tarde es que tanto César Borgia como el Papa declaran como suyo a ese hijo. O sea, no dejan, digamos, el nombre de hijo natural a ese niño que sabe Dios quién, sino que le dan un nombre, ¿no? Y pensar en la condición de Lucrecia como las mujeres como una moneda de cambio para las alianzas o para la vinculación entre familias poderosas. Eso es un lío muy grande. Y al final de cuentas se ve reflejado en las relaciones políticas en las que las mujeres estaban incluidas de manera indirecta con su propia persona para estar dentro de una sociedad, y los conventos les permitían estar, digamos, dentro de la sociedad, pero fuera del control masculino, ¿no? Y pensar en estos espacios como sitios de poder donde las mujeres podían hacer N cantidad de cosas y el consultorio de vez en cuando, digamos, como que todo pasaba a una fachada a la visión de los hombres de su tiempo, pero en el interior del convento sucedían otras cosas. Es un proceso interesantísimo de ver. Y Horacio nos dejó leer el texto de Sor Juana y los Poderosos del doctor Rubial. A mí me impactó muchísimo ver las relaciones que tenía Sor Juana a nivel económico con gente que parecía narco de ese tiempo. Y dije, ¡oh, qué pasó ahí! ¿No? O sea, de pensar a esta Sor Juana escribiendo y haciendo cosas doctas, a verla hacer sus negocios. Es que era una mujer así. Y venía de una mamá que, imagínate nada más la inteligencia de la mamá para ser hacendada en las condiciones de madre soltera de varios amantes. Y vaya, con relaciones de poder. Por eso Sor Juana llegó a la corte, porque tenía una tía, una hermana de esa mamá,
que era cercana a los virreyes, al virrey que llegara, vaya, porque tenían un poder económico suficiente para estar ahí. O sea, Sí, y bueno, eso define muy bien la sociedad estamental novohispana, creo. Eso que estás narrando y que estamos tratando de estudiar, ¿no? sí, pues ya para terminar, o sea, esta parte de que los mismos historiadores mexicanos han aislado de alguna manera a las monjas, dejando nada más en claro los nombres de unas cuantas, sacándolas de su colectividad, pues de lo que habla es de cómo, digamos, desde el discurso del historiador, generalmente del historiador hombre, se pierde de vista el efecto de la sororidad entre mujeres en un convento, ¿no? ¿Qué tanto poder podían ejercer ellas dentro de un convento con sus propias reglas, con su propia organización, con sus propios métodos de trabajo? Y es algo que se viene, digamos, arrastrando porque los historiadores hombres siguen pensando que hay que hablar de Sor Juana, o que hay que hablar de una, o que hay que hablar de otra, sin hablar de un convento en general, de cómo funcionó, de cómo se fundó, y la importancia que ello tiene para las mujeres contemporáneas de decir, bueno, si pudieron en el siglo XVII, podemos en el siglo XXI, ¿no? Y ya. Oye, ahí yo tengo una pregunta, Alejandra. Ya ves que, bueno, hay dos preguntas, en realidad son, porque estoy pensando en dos cosas que creo que se conectan. Cuando las monjas en un convento ofrecían una fiesta para un virrey que llegaba y les ofrecían, por ejemplo, una obra de teatro, ¿los virreyes entraban al convento o se quedaban del otro lado del torno y las monjas veían desde las rejas o nada más escuchaban? Esa es una. Y después, es cierto que había un poder masculino que, aunque no pudiera entrar a Yari Seijas al convento, pero sí había un poder del arzobispo, de los confesores que confesaban en el torno, ¿no? Supongo que ellos, aunque fueran el arzobispo prelado de México, supongo que no podían entrar al patio de las monjas, ni a la cocina, ni a ningún lado, tenían que quedarse en el torno, pero no lo sé, es una pregunta que, o sea, esos dos casos de cómo le hacían para ofrecerle la fiesta a los virreyes, que hay muchos casos, y en donde, bueno, si entraba la virreina, esa sí que podía entrar al convento porque era una mujer y podía entrar al terreno, a la habitación propia de las mujeres. Pero cuando iba el virrey, ¿qué hacían? No recuerdo bien, pero si quieres de eso vamos a hablar la siguiente, ¿no? Como de todas estas fiestas que daban, ¿no? Porque, digamos así, lo tengo más estructurado. Hemos estado afuera de las paredes del convento y nos hemos ido metiendo poquito a poquito, entonces vamos a ingresar a esta vida cotidiana de los conventos, que también es muy interesante saberla y conocerla, porque como ustedes están viendo, los conventos de monjas son lugares exclusivamente construidos para mujeres, y entonces eso les da otra dimensión. Como le acaba de decir Cristina, los hombres le dan una visión a los conventos bastante negativa, pero ¿qué pasa, no? Cuando le cambias el lugar al convento y entonces lo miras de otra manera, como un espacio totalmente femenino, ¿no? Para que las mujeres puedan crecer. El confesor es el que sí creo que hasta donde yo tengo entendido, ese como que tiene más libertades, ¿no? O sea, llega a visitar a las monjas, ¿no? Y entonces él sí cuenta con el permiso, él sí puede entrar al convento, ¿no? Y entonces hacer la confesión de las monjas. Pero es el único caso, ¿no? Y digamos, o sea, si no está ahí, pero como lo acabas de decir, Horacio, es un poder muy fuerte, ¿no? Porque si de pronto alguna monja empezaba a tener pensamientos raros, escribe, todo lo que me estás diciendo aquí, escríbelo, que es de lo que también vamos a hablar, quiero platicarles un poco de esto, sobre la escritura conventual, que también es muy interesante, ¿no? También, como decía Cristina, durante muchísimo tiempo se pensó que solo escribía Sor Juana, ¿no? O sea, que Sor Juana era un caso súper excepcional, que digo, sí lo es, pues, ¿no? Pues es lo más conocido, pero no es la única monja que escribe, todas las monjas escriben, y hay una escritura que se conoce como escritura por mandato, que justamente lo hacen estos confesores. Cada vez que les tocaba ir a confesar a las monjas, entonces llegaban, confesaban a la monja, pero algunas pues manifestaban ciertas cosas o inquietudes, y entonces lo que les decía el confesor era, escríbelo, tú escríbelo. Y luego pues actualmente tenemos unas cosas maravillosas de estas escrituras conventuales, porque además
pues es que eran esposas de Cristo, ¿no? Entonces, pues las esposas, o sea, la idea del matrimonio con Cristo es, pues es un matrimonio, y entonces béseme con el beso de su boca, diría Santa Teresa, y entonces empiezan a experimentar estas visiones, muy subidas de tono, digamos, o sea, pensados en nuestro pensamiento actual, una monja no puede estar pensando en esas cosas, y sí lo hacía, ¿no? Y entonces tú escribe, ¿no? Digamos, hay cosas que las monjas empiezan a escribir, hay 3 concepcionistas que terminan en la Inquisición, ¿no? Por si quieren, también, sí, luego hablamos de eso también, ¿no? De esas cosas que llegan a ocurrir dentro de los conventos, ¿no? Porque, pues sí, son lugares de mucha libertad para algunas mujeres, ¿no? Un profesor a mí me decía, es que una mujer que quería empoderarse tenía que ingresar al convento, no había de otra manera, y la manera es llegar a ser abadesa, pero llegar a ser abadesa significaba justamente esto, vínculos sociales con muchas otras personas y saber moverte, ¿no? Porque de lo contrario no podías, no podías hacerlo, ¿no? Entonces les digo, vamos a ver vida cotidiana en los conventos, vamos a ver cómo funcionaban todas estas fiestas, y entonces podré responderte mejor, Horacio, cómo funcionaban estas cosas, porque les digo, la vida conventual es muy interesante, y sobre todo porque en los últimos años ha tenido como nuevas visiones, ¿no? El estudio de los conventos, y ha tenido una visión muy renovada, y entonces nos permiten ver de diferente manera los conventos de monjas y el funcionamiento de los conventos de monjas. Digo, sí hay una regla muy clara, ¿no? Lo estamos viendo, limpieza de sangre y todo esto, pero pues siempre hay una linda excepción, ¿no? O sea, podemos solventar esos pequeños casos, ¿no? Como pues, la hija de Felipe II, ¿no? O algunos otros más. Noel, perdón, tenías levantada la mano hace ratito y no te estaba ignorando, solo si me interrumpo se me va la idea y entonces luego retomar eso. Pero adelante. Por eso bajé la mano, porque dije, no, porque a veces es mucha presión tener la mano ahí alzada mientras se habla. Dije, mejor la bajo y en algún momento me darán la palabra. Me da curiosidad por qué, por qué existía estos escritos por mandato. ¿Por qué se les pedía a las monjas que escribieran? ¿Para qué querían los confesores que virtieran su pensamiento en texto? O sea, no digo que esté mal, pero solo me da curiosidad por qué querían que escribieran. ¿Cuál era el punto de que hubiera un testimonio textual de cada monja y su pensar en un papel? Porque además en la escritura hay como un acto de conciencia, ¿no? O sea, muchas de ellas empiezan, es como, digamos, como a veces, hoy día los psicólogos te dicen que escribas hasta que llegues como a un estado en el que tú puedas, digamos, alcanzar un estado de conciencia más claro, ¿no? Para ti, que más o menos es un poco, digamos, ellos no lo tenían tan claro y no tenían toda esta metodología que los psicólogos tienen hoy día, pero sí tenían como esa intención, ¿no? De que la monja llegara a un momento de lucidez y que sea más claro el pensamiento que está teniendo, ¿no? Entonces, en la escritura, porque en muchas se ve, ¿no? O sea, cómo empiezan a adquirir esa conciencia de la escritura y, digamos, el caso que yo estudio, que, insisto, no es una monja y ella quiere ser monja, pero todo el tiempo está esa conciencia de la escritura, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo y hay mucha conciencia, y al menos los escritos que yo he leído de monjas que terminaron en Inquisición, les digo, porque a veces ahí terminaban por lo complicado que eran las cosas que llegaban a decir. Por eso los conocemos, ¿no? Por eso conocemos esos testimonios, porque había algunos que, pues, las propuestas que hacían eran bastante extrañas, digamos, para los ojos de esta sociedad, pero en algunos casos es como esta escritura terapéutica que te sirve para que llegues a un grado como de claridad mental, ¿no? Un poco en ese sentido, digo, ellos no lo van a decir así mucho menos, pero es un poco en ese sentido que les piden que escriban, ¿no? Para que tengan muy claro estos pensamientos y estas ideas que les van llegando. Les digo, al final algunos sí son usados en su contra, ¿no? Y terminan ahí en Inquisición. De hecho, por eso los conocemos, ¿no? Que en algunos casos, pues no pasa nada, ¿no? O sea, que
no pasa nada y se les considera, porque además uno de los bestsellers que hubo dentro de los conventos femeninos, en todos, o sea, que no solo era de la orden carmelitana, sino absolutamente en todos, fue Teresa de Ávila, ¿no? Entonces, Teresa de Ávila es el bestseller, es la escritura privilegiada que se lee en los conventos de monjas, y lo que ahora sabemos de Teresa de Ávila es que tenía un discurso bastante manipulador. Bueno, no voy a usar, me retracto de lo de la manipulación, pero es un discurso muy claro para poder hacer lo que ella quería y para poder decir lo que ella quería y para poder reflexionar sobre lo que ella quería, ¿no? Entonces, de pronto, pues en España está prohibido que se analice y se comente la Biblia. Está totalmente prohibido, que es también una respuesta al protestantismo. Y entonces esta está leyendo la Biblia y está haciendo comentarios a la Biblia, ¿no? Por eso les digo, el béseme con el beso de su boca, cuando ella se lo pregunta al confesor y el confesor le dice, es el alma enamorada, que ¿no? Y entonces, ¿qué alma enamorada? Ni que nada, contesta Teresa, es un beso real, o sea, ahí la gente se está besando, ¿no? Entonces, esas proposiciones llegan a ser tan escandalosas para los confesores que entonces, claro, necesitan, ¿no? El escrito también para irlas orientando mejor, ¿no? Para decir, dijo esto, la voy orientando mejor, ¿no? El confesor de Teresa es quien publica sus escritos, ¿no? Al final del día, y es el que le mete la mano a los escritos de Teresa para que pasen la censura, porque si los dejaba como estaban, pues no los iban a publicar así de sencillo, ¿no? Pero también les sirve al confesor como un punto de partida para poder orientarla mejor, ¿no? Porque al final él es el guía espiritual y entonces necesita algo con que poder orientarla mejor, ¿no? Entonces saber, conocer sus pensamientos era una manera muchísimo más sencilla para él que solo si se los decía, porque claro, es que si tienes 60 monjas bajo tu jurisdicción, pues está muy difícil que te recuerdes, o puedes tener más, ¿no? Creo que esto aclara mi visión sobre los confesores, porque los estaba pensando como hombres de no buenas intenciones, al ser los padres quienes los mandan llamar para que se metan a las hijas al convento, pues no me estaba dando como buena vibra un confesor. Pero ahora al escuchar que la intención de ponerlas a escribir era para conocerlas y comprenderlas y que ellas avanzaran en su pensamiento, pues como que cambia mi concepto de ellos y ahora entiendo mejor. Hay algunos que sí lo hacían, te digo, o sea, el delito de solicitantes existía en la Inquisición y hay muchos juicios de solicitantes, ¿no? O sea, que hay muchos curas que los retiran de las parroquias por andar solicitando a las muchachas, ¿no? O sea, llegaban, se confesaban y entonces a cambio del perdón les pedían, sí, o sea, eran unos desgraciados. Yo lo estaba viendo como desde el punto de, ¿cuál es esta palabra que está en el gobierno cuando haces malas cosas? Cuando un mal gobernador, ay, Marisbel, ayúdame, ¿cómo se llama una persona que hace trampa a un político? ¿Qué hace qué cosa? ¿Corrupción? Trampa. Sí, por corruptos. Pensaba que los profesores eran parte de una corrupción por tener a una parte de la familia dentro de un convento. O sea, como que los confesores solo eran como ayudantes a que las familias tengan un mayor poder. Pero ya veo que no. Son realmente interesados por el bien de las mujeres. Además, ellos también forman parte de la misma élite, ¿no? O sea, ellos también son parte de la misma élite de estas familias, de estas grandes familias que están ahí interesadas en los conventos. Entonces, pues prácticamente están sirviendo a su propia clase, ¿no? Digamos, de cierta manera. Y sí, es que es otra cosa que tampoco desde nuestra sociedad no queremos entender, y es que ellos sí creen, ¿no? O sea, en la salvación del alma, que el alma se puede condenar, ¿no? Y entonces, claro, si una monja está teniendo ahí una manifestación extraña, hay que decirle que escriba para poder orientarla, ¿no? Para poder regresarla en el camino adecuado y que no se te vaya a desviar. Les digo, pues, si quieren la siguiente hablamos de eso, de las 3 monjas concepcionistas que terminan en la Inquisición, ¿no? Porque justamente, y dices, claro, ahí también puedes culpar al confesor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el confesor no las pudo orientar de manera correcta, ¿no? Porque ese es su trabajo, o sea, por eso él tiene la puerta abierta en el convento, porque su trabajo es irlas orientando, es el director espiritual de todas estas mujeres, ¿no? Entonces, digamos, si alguna de ellas cae o falla,
él también es responsable. Entonces, la salvación del alma es también es un asunto que es importante para ellos, ¿no? Que a nosotros, digamos, no nos interesa, o sea, quién sabe si el alma existe, ¿no? Pero, digamos, para ellos sí, ¿no? O sea, si es una cuestión de irse al infierno o irse al cielo, de acuerdo a los comportamientos que tengas, ¿no? Entonces, para ellos sí es importante, sí es una cuestión vital, digamos, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda o pregunta o comentario. Les juro que veremos fiestas y cosas así, ¿no? Porque la vida cotidiana en los conventos también es, digo, pareciera que es aburrida, pero no, parece que se divierten bastante, ¿no? Como muchas de las cosas que hacen, ¿no? Que, digamos, están seguras, están protegidas y pueden hacer muchas cosas porque tienen esa libertad. Y sí, Teresa de Ávila es la que refunda, digamos, la Orden del Carmen y convierte la Orden del Carmen calzadas en descalzas, y la orden de esa regla es muy dura, muy, muy dura, y es el primer convento al que ingresa Sor Juana, que es estos que les digo que se pueden visitar, Teresa la Antigua y Teresa la Nueva, creo que son estos conventos, esos son los carmelitanos de la Ciudad de México, y la regla es muy dura, ¿no? Porque ella justamente está respondiendo también al proceso de reforma de las órdenes mendicantes, y entonces, claro, las calzadas pues son súper lujosas y tienen una vida de lujos, y entonces las descalzas les va súper mal, ¿no? Porque el voto de humildad y de pobreza está ahí presente en esos conventos, y entonces, claro, tienen una vida comunal, ¿no? Entonces tienen celdas compartidas, ¿no? O sea, tienen que compartir la celda, no es una celda privada, y entonces, claro, pues a Sor Juana se enferma, ¿no? Al poquito tiempo de entrar ahí, sale del convento y luego se va al de Jerónimo, más que, como dice Horacio, pues es un convento de súper lujo, ¿no? Es un convento que tiene mucho, mucho dinero, ¿no? Que pueden darse el lujo de tener celdas individuales, ¿no? Y tener además un montón de celdas a su disposición si alguien las quiere visitar, que es el caso de Sor Juana y la Virreina, ¿no? O sea, que la Virreina se quedaba allí, tenía espacio para quedarse, ¿no? En cambio a otras no se les permitía ni tener libros, porque pues eso se consideraba que era un lujo, ¿no? Entonces los lujos en la Orden del Carmen Descalzo no existen, ¿no? Y al final o sea, que llegaron a la Nueva España y entonces todos empezaron a ablandar, ¿no? O sea, los franciscanos lo hacen muy pronto. Francisco todavía está vivo, ¿no? Cuando hacen la última reforma de los franciscanos, Francisco estaba muy convencido de que los franciscanos no debían tener espacios, no debían tener propiedades, y entonces cuando se hace la primera reforma de la orden franciscana, todavía Francisco dice, no, o sea, tenemos que mendigar, tenemos que andar en la calle, ¿no? Y ya la última reforma a la que él asiste, digamos, ya está en calidad de reliquia de la orden, ¿no? O sea, que ya, ya no tiene, digamos, la fuerza que tenía. Y entonces en esa última reforma los franciscanos llegan a la conclusión como de que sí necesitamos casas para estar, ¿no? O sea, que sí necesitamos un espacio, y sí necesitamos esto, y sí necesitamos lo otro, y entonces terminan con sendos conventos, ¿no? Digamos, ustedes pueden ir todavía hoy día es un museo, el Museo del Carmen, ¿no? Y díganme qué tan, o sea, qué tanta humildad y se puede ver, ¿no? O sea, que dices, eso llegaba hasta más allá de Chimalistac, ¿no? Chimalistac, tengo un amigo que tiene una tía que vive ahí en Chimalistac, y dice que cuando estaba haciendo la cisterna, entonces empezaron a excavar y entonces había unos frailes ahí enterrados, ¿no? Entonces les dijo a quien se la estaba haciendo, échale tierra otra vez y póngala en otro lado. Imagínense qué grande era el convento del Carmen, ese que está ahí en San Ángel, o sea, que dices, bueno, eso de la humildad y el voto de pobreza y todas esas cosas se van ahí dejando de lado, ¿no? Sobre todo en la Nueva España, que la historia que nos cuentan es que se sacaron toda la plata y se llevaron todo el dinero, y pues no todo el dinero, o sea que mucho se invertía justamente en lugares como estos, ¿no? En los conventos, ¿no? Entonces ahí se puede ver todo ese poder y riqueza que también existía en la Nueva España. Sí. Creo que no, ya es unas 7:05, creo que ya Gracias. es hora. Yo me podría quedar ahí muchas horas más, pero mejor si pasemos a lo que sigue, que es nuestro ensayo. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Sí, y nos vemos la próxima semana.
Nos quedan todavía la que sigue y 2 más, ¿es correcto? Sí. Para que todos sepamos que nos quedan todavía 3 martes. Además del día de hoy, nos quedan 3 martes más para terminar el curso sobre historia conventual. Y entonces, bueno, pues en eso quedamos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Alejandra. Voy a No, dejar de gracias a grabar en ustedes. este momento